Hoy les traigo una clase de análisis fundamental y lo que quiero es que se lleven la importancia del análisis fundamental. Vamos a utilizar varios ejemplos, vamos a utilizar una dinámica y al final les voy a dar una pequeña herramienta que les puede ayudar a simplificar un poco esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una pequeña reflexión, ¿no? Esa pequeña reflexión es muy sencilla. ¿Por qué la mayoría de los inversionistas comunes, o sea, de las personas que inician en la bolsa, fallan? ¿Ninguna idea? Bueno, no importa, les doy la idea. Porque solo miran el precio. Ven en una acción, ven una noticia y empiezan rápidamente a tratar de incorporarse, a tratar de comprar o vender. Entonces, imagínense un casino llamado Wall Street. La mayoría de los jugadores ven un número parpadeando en una pantalla y el precio de la y es el precio de una acción. Y apuestan todo. Subió 10%, compro todo. Bajó 5%, vendo todo. Porque me asusté y salí. Pero ¿qué pasa? Pierden porque ignoran el negocio que está detrás. ¿A qué me refiero con el negocio que está detrás? La bolsa no son numeritos que cambian, suben y bajan a cada instante. Hoy por lo menos estamos a marzo, perdón, en septiembre 2, ya estamos en septiembre, mira cómo están mis lentes, mejor me los pongo para poder ver bien. Estamos a septiembre 2 y en el día de hoy tuvimos una volatilidad bastante fuerte. Durante la mañana y la tarde el mercado se cayó, volvió a subir, ahorita ya está prácticamente recuperado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso para un analista fundamental? Absolutamente nada. ¿Por qué no significa absolutamente nada? Simple y llanamente porque el análisis fundamental ve el negocio, no ve el numerito que está en la pantalla titilando todo el día subiendo y bajando. Y por eso es que la gente trata esto como si fuera una lotería. Y por eso es que el 80% de los traders pierden dinero y el 80% de las inversiones, de los inversionistas no superan al Standard Poor's 500. Y me atrevo a decir que mucho más del 80%, ¿no? Entonces, hay unas diferencias que yo quiero llamar el análisis aristocrático o el análisis fundamental aristocrático, ¿no? Y la principal diferencia se basa entre la diferencia entre el análisis superficial y el análisis aristocrático. El análisis superficial se basa en noticias, en gráficos y en el FOMO. No sé si vieron el videito del FOMO, el Fear to Missing Out. Es simplemente el miedo de quedarse fuera ante una tendencia que se da en una noticia. En el 2021, por ejemplo, cuando GameStop subió un 1500%, eh, por el Reddit hype y por otras circunstancias, el Wall Street Bets y las noticias, todo el mundo empezó a comprar como loco. ¿Y qué pasó después? Los que compraron en la última cresta de la ola lo perdieron todo cuando la acción retrocedió. ¿Por qué? Porque no hicieron un análisis aristocrático, hicieron un análisis superficial. El análisis aristocrático que yo les propongo, que les traigo hoy, es más profundo, es más estructurado y por ende es más rentable. Les voy a dar un pequeño ejemplo de un inversionista muy reconocido, Warren Buffett. En el 2016, él compró unas acciones de Apple aproximadamente en $25. Esto ajustado, pero saben que tenemos eh, stock splits y otros movimientos en las acciones que modificaron el precio de las acciones. Pero el precio ajustado es de aproximadamente $25 al precio en que entró Warren Buffett en el 2016. Y hoy vale más de $200. O sea, estamos hablando de más de un 700% de crecimiento. ¿Por qué? Porque él se olvidó de la comparativa superficial, que es la que tiene la volatilidad, es la que tiene los movimientos rápidos. Él se basó en un análisis fundamental profundo, donde vio una oportunidad y la tomó. Entonces, el análisis superficial es como cocinar mirando la receta. Si no ves lo que estás haciendo, algo podría envenenarte. Supongamos, por ejemplo, el pez globo. Si estás viendo la receta de cómo se hace, pero no estás viendo cómo estás haciendo el globo, el pez globo, te vas a envenenar y vas a terminar muriendo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo bastante claro. El análisis aristocrático es probar, es ajustar, es crear un banquete para todos, pero probando y viendo exactamente lo que estás haciendo. Entonces aquí nace la primera idea que vamos a usar antes de empezarles a presentar las diapositivas, ¿no? El triángulo del análisis. Ese es nuestro escudo cualitativo, cuantitativo y de valoración. Son tres fases. El cualitativo, el cuantitativo y el de valoración. Lo vuelvo a repetir porque va a ser interesante en el transcurso de la clase, ¿no? El cualitativo es el modelo del negocio, el sector, las ventajas, la competencia. Por ejemplo, es lo que se llama el MOA de Porter o
Las barreras que protegen las ganancias. Un ejemplo clásico que vamos a utilizar es Coca-Cola. Coca-Cola no vende bebidas, vende una marca global con red de distribución. Entonces, su modo defensivo es que para que alguien logre distribuir un producto similar a Coca-Cola en todo el planeta, como lo hace Coca-Cola, con la publicidad, con los centros de distribución, con las compañías, con las embotelladoras y con todo ese procedimiento, el nivel de inversión que necesita es extraordinario. Por lo tanto, crear una compañía y competir con Coca-Cola requiere una inyección de capital increíblemente gigante. Y luego alcanzar los niveles de venta y comercialización de ellas son bastante difíciles. Bueno, hay competencias como Pepsi, etcétera, pero no se fundaron ayer. O sea, eso es lo que es el modo defensivo. Son empresas que se pueden, que para copiarlas tienes que hacer una inversión masiva y demasiado grande. Entonces, el análisis cualitativo busca ver cuál es ese MOAT, cuál es ese valor que tiene la compañía tan difícil de copiar y que no puedes tomar en consideración. Y ese valor cualitativo es entender realmente cuál es el negocio de tu compañía. ¿Por qué? Porque Coca-Cola no es una bebida, es un negocio de distribución global. Así de sencillo. Entonces, vamos a usar otro ejemplo, McDonald's. Eh, Hay una película muy famosa en relación a la historia de McDonald's y cuando McDonald's le estaba yendo mal al principio, cuando empezaron con su modelo de franquicias, tuvieron un problema y es que ellos no sabían cuál era su negocio. El negocio de McDonald's. ¿Alguien aquí? Esta es una pregunta abierta. ¿Alguien aquí sabe cuál es el verdadero negocio de McDonald's? Bienes raíces. Correcto. Oye, hicieron la tarea. Se prepararon. ¿Por qué se dedica a bienes raíces? ¿Tú quieres hacer una pequeña aclaratoria allí? Si no, no importa. Lo puedo hacer. Y adelante, adelante. Ok. Entonces, ¿por qué se dedica a los bienes raíces? Porque ellos se dieron cuenta que cuando ellos montaban la franquicia y ofrecían las hamburguesas, ofrecían todos los productos, como naturalmente ocurre con esta empresa, ¿qué pasaba? Los socios decían, no, yo puedo preparar una hamburguesa mejor. No, yo puedo hacer esto de otra manera. No, a mí me gusta así. No, yo me adapto así. No, yo no quiero que el restaurante tenga esta forma. ¿Y qué pasaba para McDonald's? Que perdía la identidad de marca, lo que él quería transmitir. Y además de eso empezaba a perder el control cuando los socios empezaban a comprar los productos en otros lugares, hacían una administración de doble fuente, o sea, diferentes tipos de situaciones que hacían que la empresa no tuviera la rentabilidad o el objetivo como querían plantear en ese momento, ¿no? A partir de allí, ¿qué sucedió? ¿O qué tenemos a continuación, ¿no? Para verlo de una manera más fácil y más sencilla. McDonald's definió su negocio. Y su negocio, en este caso, como lo dijiste tú muy bien, eran bienes raíces. ¿Qué pasaba con los bienes raíces? Si tú no sigues mi negocio, te saco de la tienda. Ya no vas a poder seguirlo operando y no vas a poder montar una tienda similar en el mismo lugar. De esta manera, McDonald's controló su negocio y ahora todo el MOA, toda la defensa, ahora le costaría más. Si tú querías emprender una tienda como la de McDonald's en el mismo lugar, ya no lo podías hacer porque ya McDonald's estaba allí. Y era una marca reconocida, que todo el mundo sabía lo que vendían, cómo lo vendían, mientras que tú ibas a ser simplemente un competidor que nadie conocía. Eso es la fuerza, ese es el MOAT defensivo. Y eso, en el triángulo de valoración aristocrático, es el lado cualitativo. En el lado cuantitativo, que es el que vamos a analizar hoy. Ok, antes de empezar con el lado cualitativo. En el lado en el lado cualitativo, perdón, del análisis aristocrático, yo les quería dar una pequeña herramienta que se las voy a colocar al final de la clase. Les voy a dar un prompt. Ese prompt lo pueden utilizar en cualquier inteligencia artificial, puede ser Grok, puede ser ChatGPT o cualquiera de estos detalles, y le va a ayudar a analizar el negocio. ¿A qué me refiero a analizar el negocio? Para que empecemos a incorporar inteligencia artificial y aceleremos nuestros procesos de aprendizaje, ¿no? En este caso, con inteligencia artificial, ustedes le pueden decir a cualquier herramienta, no vamos a hacerle publicidad a ninguna en este momento, mira, ponme este prompt. Yo quiero saber a qué se dedica esta empresa, de dónde genera dinero, cuáles son sus ramas de negocio. Y te va a decir que McDonald's tiene sus líneas de distribución, sus bienes raíces y todo ese tipo de detalles. Eso lo podemos hacer con inteligencia artificial con un simple prompt. O sea, el análisis cualitativo es fundamental que ustedes cada vez que vayan a comprar una compañía sepan a qué se dedica
cómo lo hace y una herramienta que les puede ayudar a determinar esto cuando estén explorando nuevas compañías es la inteligencia artificial. Entonces, esa herramienta se las dejo al final. Saltemos ahora al análisis cuantitativo. Esto va a a los ratios financieros, a las proyecciones, al nivel de deuda, al ROS, al EBITDA, al Price to Earnings Ratio, etcétera. A todos esos tipos de indicadores que te van a dar cierta información de diferentes niveles que te van a permitir tomar decisiones. Y por último, en el triángulo tenemos la valoración. ¿Qué es la valoración? Determinar si la empresa está cara, está barata o está a un precio justo o un precio intrínseco, un valor real, a cuánto está cotizando. Entonces, ahora me voy a ir rápidamente, voy a empezar con la presentación para que ustedes puedan ir viendo la data. Denme un segundo, ya vamos a empezar. Ok, ahí se ve la presentación. Sí, La mayoría de los estrategas de inversión dicen que tú tienes que tener, vivir aproximadamente con el 4% de tu portafolio anualmente cuando te retires. Ejemplo, si tu gasto anual, ¿verdad? Es de unos $40,000, tú deberías tener al momento de tu retiro, supongamos, $1,000,000. ¿Qué significa $1,000,000? Que si gastas $40,000 al año, vas a tener aproximadamente 25 años de tus gastos cubiertos por ese 4%. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si tú solo cubres el 4% o ese 4% y tú no vives 25 años, sino que vives 30 años? Al cabo de esos 30 años, se te acabó el dinero. Y ahora vas a empezar a pasar trabajo. Trabajaste muchos años haciendo tus inversiones, haciendo tus ahorros, esforzándote para tener un retiro digno y lograste acumular un capital bastante grande gracias a unas buenas inversiones en valor y en crecimiento. Pero ese capital se te va reduciendo. Y supongamos que te alcanza, que vives 25 años. Pero ¿y qué pasa si en el medio de esos 25 años hay una caída en la bolsa de valores justo cuando tienes que retirar? Tu capital se deteriora, tu capital se pierde. Un ejemplo fue durante la pandemia. Coca-Cola justo antes de la pandemia estaba cotizando por $60. O sea, si tú tenías $1,000,000 en acciones de Coca-Cola, eras el hombre más feliz de esta tierra hasta el día antes de la pandemia. Cuando cayó la pandemia bajó a $30. O sea, ese millón se te convirtió en la mitad, en $500,000. En un mes, en 2 meses, en 3 meses. Si tú habías acumulado durante 30, 40 años ese capital y se te cae ahí y justo lo necesitabas retirar en ese momento porque era cuando te tocaba hacer eh, el retiro, ya no tienes dinero, ya no tienes todo por lo que luchaste. Sin embargo, usando el mismo ejemplo de Coca-Cola, si tenías $1,000,000 en Coca-Cola y tu gasto anual era de 40,000 y Coca-Cola te estaba pagando un 4% anual de dividendos, Coca-Cola es una dividend king que tiene más de 50 años pagando y aumentando sus dividendos de manera consecutiva. Por lo tanto, para ti, como hiciste un análisis fundamental completo de la compañía, te diste cuenta que la caída era momentánea, Coca-Cola iba a seguir vendiendo Coca-Cola a nivel global, no tenías que vender, seguías cobrando tus dividendos y hoy día Coca-Cola está en los $70. Esa es la importancia del dividendo y es más importante cuando te retiras. Sin embargo, en el proceso de crecimiento que nosotros estamos desarrollando en nuestra estrategia de inversión, es bastante importante también. Entonces, ok, aquí son unas pequeñas, creo que me adelanté un poco. ¿Qué significa aristócrata del dividendo? Y es la base de nuestro canal. Son compañías que tienen más de 25 años pagando y aumentando de manera consecutiva sus dividendos. Ese es el esquema fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Para tú tener 25 años pagando y aumentando tus dividendos, tu negocio tiene que ser sólido. Tienes que tener buenos fundamentales. Entonces, ese son el tipo de compañía que nosotros debemos analizar. Entonces, si tenemos una compañía que tiene 25 años pagando dividendos y estamos en el 2025, esta compañía pasó la crisis de la .com, pasó la crisis del 2008, la crisis de las hipotecas, pasó la crisis de la pandemia, pasó la crisis de las tasas de interés y la guerra de Ucrania, pasó la crisis de la guerra de Palestina e Israel. O sea, ha pasado una cantidad de diferentes crisis en estos 25 años y cada año ha continuado pagando y aumentando sus dividendos de manera consecutiva. Eso significa que a pesar de las diferentes crisis, estos negocios, estas compañías siguen siendo rentables y siguen siendo importantes para el mercado y siguen aportando valor. Entonces, el foco de mi inversión
además del trading, es para obtener flujos de caja que me permitan invertir en compañías del tipo Dividend Aristocrats o Dividend King, además de algunas de crecimiento que nos permitan aprovechar el crecimiento en el largo plazo. Ok, ya explicamos qué significa este tema del aristócrata del dividendo. Ya expliqué mi estrategia de inversión, creo que nos adelantamos bastante en esa parte. Mi estrategia de inversión se basa en el trading de acciones, futuros y scalping, swing trade y diferentes estrategias con la finalidad de generar un flujo de caja que se reinvierte en las compras de acciones del tipo Dividend Aristocrat, Dividend King, crecimiento o valor con el objetivo de construir una cartera de estas acciones que no solo ofrezca una fuente de ingresos pasiva a través de dividendos crecientes, sino que también permita una estabilidad financiera a largo plazo. Así busco asegurar un crecimiento económico sólido sustentado en ingresos recurrentes generados por dividendos, como les expliqué anteriormente. Entonces, si este es mi objetivo de inversión y ya ustedes vienen haciendo trading conmigo cada semana con el reto 100K, ahora tenemos que entonces analizar qué compañías son las que estamos analizando, las que estamos incorporando en este portafolio para largo plazo y cómo las analizamos. Inclusive cuando hacemos el trading de alta volatilidad, yo hago un análisis previo de la compañía para determinar, no solo por un análisis técnico, el análisis técnico es importante, pero detrás del análisis técnico hay un fundamental. Y ese fundamental es bastante importante. Hace unos días estaba hablando antes de continuar aquí y de hacer esa clase, estaba hablando con uno de ustedes, con Engelbert, y estábamos haciendo un trade. Él me dijo, necesito que me ayudes a hacer un trade. Y yo le dije, compra Google. Y él me dijo, Google está caro, está en máximos históricos y debe retroceder en cualquier momento. Estaba cotizando en $200, 202, $203 aproximadamente. No recuerdo en cuánto estaba en el momento. Yo le dije, cómprame 5 o 10, no me acuerdo cuánto fue que le dije, cómprame tantas y dame un chance. Dame unos días. Y pon una orden de venta, no me acuerdo en cuánto le dije, pero creo que de 202 a 208 para que se ganara $20, $1, $2, no me acuerdo cuánto le dije que subiera. Y él me dice, pero es que está en el máximo. Tenemos que comprar es cuando está en mínimos. O sea, cuando haya un retroceso es que tenemos que comprar. Esa es la lógica. Esa es la lógica del análisis técnico en este caso. Pero yo había hecho un análisis fundamental. Un análisis fundamental basado en indicadores que los vamos a ver a continuación. Y a partir de ese análisis fundamental, yo determiné que a pesar de que estaba en máximos históricos, iba a continuar subiendo. Él hizo la operación y tomó profit en unos pocos días. Justo cuando compró, la acción retrocedió. Y me dijo, ¿viste que tenía razón? Que iba a retroceder. Y a los pocos días tomó el profit arriba, justo donde yo le había dicho, y la acción siguió subiendo. ¿Por qué? Porque habíamos basado no en un análisis técnico, sino en un análisis fundamental, donde la compañía, dentro de todas las que estaban allí, era la que cotizaba a mejor precio. Entonces, esa es la importancia del análisis fundamental. El triángulo de análisis fundamental, bueno, se los expliqué al principio del video, me salté, me adelanté un poco, sin embargo, vamos a volverlo a repetir. El triángulo de análisis fundamental, conocido como el trading aristocrático, se compone de ¿Perdón? Estamos viendo la presentación. Sí, ¿la tienen allí? ¿La están viendo? Profe, por aquí soy Madi. ¿Cómo están para todos mis amores que no, nunca los había visto por acá? Todo bien, solo un segundo, Madi. ¿Están viendo la presentación? ¿Se ve? Yo no sé si es la presentación, yo veo todo en parado y no se mueve nada. No Ok. sé. Se ve la página, pero no se está moviendo la presentación. Ok, Ujú. ¿qué tienen el título? Dice, ok, dame un segundo. No, solamente yo que dice diapositivas, curso básico de fundamental, pero yo veo quieto, realmente yo no veo como Ok, nada. ok. Dame un segundo. Aquí. ¿Esta sí se ve ahora? Sí, sí, profe. Perfecto. Es el triángulo de análisis fundamental. Yes, se ve Me perfecto. disculpo. Me disculpo. No pasa nada, Estaba profe. compartiendo, no estaba compartiendo la pantalla, estaba compartiendo la gráfica, pero no estaba colocando todos los detalles, ¿no? Entonces, seguimos entonces. ¿Qué es el triángulo de análisis fundamental conocido como el trading aristocrático? Ya lo hablamos antes, pero como no estaba la gráfica, vamos a presentárselas entonces de nuevo. Es el triángulo del análisis conocido como el aristocrático. Se compone de tres pilares esenciales para evaluar una empresa en la bolsa. El análisis cualitativo, cuantitativo y de valoración. El cualitativo examina
digámoslo así, la realidad, la calidad del equipo directivo, la estrategia empresarial, la ventaja competitiva, el MOAT, el entorno, la industria, es entender la solidez y la sostenibilidad del negocio, es comprender el negocio, lo que hablamos anteriormente en función de McDonald's, por ejemplo, o Coca-Cola. Coca-Cola es red de distribución global. McDonald's es bienes raíces. Eso, eso es el análisis cualitativo. Y como les dije anteriormente, les voy a mandar un prompt bastante sencillo en inteligencia artificial que les va a decir específicamente cómo analizar esas compañías con inteligencia artificial bastante rápido. Evidentemente, ustedes tienen que hacer su tarea, tienen que leer los earnings de las compañías, pero la inteligencia artificial les puede hacer resúmenes bastante interesantes en este aspecto y les puede ayudar a entender esos resúmenes en minutos. Verdaderamente funciona bastante bien. Yo tengo a Aristo ya bastante entrenado en ese aspecto y próximamente les voy a dar la herramienta para que puedan entrar en Aristo y analizar rápidamente las acciones en función de este análisis cualitativo. En cuanto al análisis cuantitativo, se centra en los datos financieros concretos, como ingresos, beneficios, márgenes, ratios financieros con el earnings per share, el ROAC, el ROI, el PER, el balance general y medir el desempeño económico en general de la empresa. Y finalmente viene la etapa de valoración, donde ustedes van a buscar determinar si el precio actual de la acción refleja su valor intrínseco y vamos a utilizar diferentes métodos como el free cash flow, comparativas con otras compañías del mercado, tratando de buscar la mejor opción, porque eso es lo que nosotros buscamos. Cuando hacemos un análisis fundamental, tratamos de buscar las mejores empresas para incorporarlas en en nuestro portafolio y para determinar si son las mejores, tenemos que compararlas con algo. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, a través del triángulo del análisis. Entonces, tendríamos que buscar compañías con un gran valor fundamental, un MOAT defensivo bastante grande, o sea, un análisis cualitativo fuerte. En cuanto al análisis cualitativo, en números tienen que ser fuertes. Y por último, tenemos que determinar si están a buen precio. Ese es el triángulo, así de sencillo. Buen negocio, Ujú. buenos números a un buen precio. Buen negocio, buenos números, buen precio. Ese es el triángulo. Así de sencillo. Entonces, para saber cómo hacer el análisis, ya les expliqué el Mi análisis. amor, a mí lo que me queda difícil entender, ¿cómo va a ser más rápido un autobús de Sevilla a Algeciras que un tren? Madi, te silencio un minuto. Ok. Entonces, ¿qué es un indicador de análisis fundamental y para qué lo utilizamos? El indicador de análisis fundamental es una métrica, un dato financiero, y es utilizado para tratar de entender la salud financiera y el desempeño de una empresa. Estos indicadores en general nos ayudan a determinar el valor intrínseco de la acción, pero tenemos que verlo en un conjunto. Un solo indicador no te dice todo, pero te puede dar unas buenas señales. Al final de la presentación les voy a dar un pequeño resumen. Igual este video va a ser publicado en YouTube y ustedes lo van a poder ver. Y cuando lo vean en YouTube, van a poder tomar fotos si quieren de la forma de utilizar cada indicador según el tipo de empresa en la cual lo vayan a utilizar y cómo analizarlo. Que eso también es importante. Entonces, eh, para los indicadores hay diferentes tipos de indicadores. Te dan salud financiera, valoración, comparación entre empresas, entre otros. ¿Qué es? Vamos a empezar con algunos de estos indicadores para que los vayan comprendiendo. Earnings per share o beneficio por acción. Es básicamente un indicador financiero que mide la ganancia neta, o sea, cuánto ganó una empresa, dividida entre el número de acciones en circulación y cuánto genera cada acción. Es clave en la bolsa para evaluar la rentabilidad de una empresa y su atractivo para los inversionistas. Por ejemplo, si una empresa gana $1.000.000, como dice ahí en la gráfica, y tiene 500.000 acciones en circulación, los earnings per share serían 1.000.000 entre 500.000, da $2 por acción. Ese es el EPS, earnings per share. Lo que significa que cada acción representa $2 de las ganancias de la empresa. Si tú tienes los earnings per share o el EPS, ¿qué es lo que te está diciendo? Que por cada acción que tú tengas, tú vas a tener este porcentaje X, en el ejemplo de $2, sobre el beneficio total de la compañía. ¿Qué tiene que ver el market cap y todo esto en el
Análisis fundamental. El market cap es el valor total de una empresa en la bolsa, calculado al multiplicar el precio actual de la acción por el número total de acciones en circulación. ¿Para qué nos importa esto? Bueno, muy sencillo. Mientras más pequeño es el market cap de una compañía, más fácil es la manipulación en bolsa. ¿Por qué? Porque una persona con un capital fuerte, digamos una ballena, puede mover una compañía que su cotización en bolsa sea de 20 millones de dólares. Ofrece comprar 10 millones de acciones y ya está moviendo la bolsa fuertemente con esa acción. Puede hacer una subida rápida de precio, así como caídas rápidas de precio. No pueden hacer trading así para tratar de manipular los precios con tanta facilidad gracias a estas normativas y a estas restricciones, ¿no? Por ende, entonces, los grandes inversionistas como Warren Buffett no pueden invertir en pequeñas oportunidades, en pequeñas compañías, en esas compañías que valen 50, 100, 200 millones de dólares, porque dentro de su portafolio es demasiado dinero para meter en una compañía tan pequeña. Prácticamente les convendría más comprarla completa y sacarla de cotización. Y a veces no es la oportunidad que ellos están buscando, prefieren reservar sus capitales para otros. Entonces, para nosotros, los inversionistas al retail, los inversionistas más pequeños, esas pequeñas oportunidades que se dan con compañías pequeñas en proceso de creación, de formación y de crecimiento, cuando hacemos un análisis fundamental exhaustivo, conocemos el negocio, conocemos la junta directiva y conocemos cómo funciona, pueden significar oportunidades de crecimiento mucho mayores que las grandes del mercado. Y las compañías grandes del mercado lo que nos dan es estabilidad. ¿Por qué estabilidad? Porque estos grandes inversionistas, Warren Buffett, eh, no sé, cualquiera de las grandes empresas, JP Morgan Chase, BlackRock, cualquiera de estas empresas que tienen grandes participaciones en bolsa, buscan estas grandes compañías y por lo tanto no mueven tanto los capitales. Ellos no compran y venden acciones todos los días. Por lo tanto, las grandes o las market cap grandes nos dan estabilidad dentro del portafolio. Evidentemente, entre comillas, todo depende de los valores fundamentales de la compañía. Entonces, tenemos diferentes niveles de capitalización de mercado, small cap, middle cap y large cap. Sin embargo, no hay un indicador específico que te diga, esto es large cap, esto es middle cap o esto es small cap. Como referencia, yo uso estos niveles, ¿no? Para empresas con más de 10.000 millones de dólares, es large cap. Middle cap entre 10.000 y 2.000 millones de dólares. Y menos de 2.000 millones, small caps o pequeña capitalización. Y ya les expliqué más o menos para qué te sirve esto. Y esto es uno de los indicadores fundamentales. Con esto ya tú determinas en qué tipo de compañías tú quieres trabajar. Si tú quieres liquidez, por ejemplo, si vas a hacer trading, y para el trading necesitas hacer también un análisis fundamental previo. Si tú tienes una compañía small cap y quieres hacer un swing trade, es probable que en el momento en que quieras vender no haya open interest, no hayan personas interesadas en comprar o vender la posición. Y esto te va a dificultar hacer trading con la opción. Pero si estás invirtiendo a largo plazo, Está muteado. Axel está en silencio, tiene el micrófono muteado. Axel, ok, no se te ¿me escuchan escucha, ahora? profe. Ahora, profe, ahora. Ok, listo. Se me bloqueó ahí porque estaba tratando de bloquear algunos micrófonos. Ok, volvemos entonces al punto. Si tenemos una compañía que le estamos haciendo un análisis fundamental para un trade y no sabemos sus fundamentales y es una small cap, en el trade posiblemente no tengamos el capital, el open interest, las personas Es- interesadas en comprar la acción en el momento en que tú la quieras vender. Por lo tanto, es mejor para un swing trade o inversión a largo plazo que realmente para hacer un trade de corto, mediano o quizás a un año. O sea, estamos hablando de compañías en small cap que tú quieras tener a largo plazo y que valgan verdaderamente la pena. En large cap, precisamente por tener mayor open interest, por tener mayor interés, por tener mayores personas participando, los spreads son más pequeños y entrar y salir se te hace más fácil. Esa es la importancia del margin cap. Ahora, ¿qué es el institutional ownership? Es básicamente qué instituciones, compañías grandes como BlackRock, como Berkshire Hathaway, esta empresa y este tipo de empresas tienen dentro de la compañía. O sea, si tú estás analizando una compañía y tiene un institutional ownership o propiedad institucional bastante grande, significa que grandes instituciones, grandes analistas han analizado previamente esta compañía, consideran que es buena y han metido capital en ella. Si el institutional ownership es pequeño,
es probable que haya un bajo interés de grandes instituciones y sea una compañía más especulativa. Entonces, este es un indicador que te puede favorecer a la hora de tomar decisiones y que la compañía mantenga cierto nivel de estabilidad. Mientras más grande sea la propiedad institucional o el institutional ownership, mayor probabilidad es de que la compañía sea un poco más estable y su volatilidad sea menor. Por lo tanto, te da una mayor confianza al invertir en este tipo de empresas. El debt to equity, Algo de trago. pueden silenciar un momentico los micrófonos. Ok, el debt to equity básicamente lo que te da es una evaluación de riesgo. Un debt to equity alto puede sugerir que la empresa está asumiendo riesgos al depender en gran medida de la deuda, lo que podría ser problemático si no genera ingresos suficientes. La deuda no necesariamente es mala, depende del sector de la empresa. Por ejemplo, en bancos o en REITs, la deuda genera flujos de caja. En compañías tecnológicas te permite invertir en infraestructuras que permiten maximizar el tipo de negocio. Amazon, por ejemplo, requiere una gran cantidad de capital para su storage, para sus sistemas de producción, para sus centros de datos, y todo eso requiere de grandes cantidades de capital y una deuda sana que sea pagable con su flujo de caja puede ser bastante interesante. Ok. Entonces, seguimos. Nos saltamos aquí el Debt to Equity, comparación sectoral. ¿Qué es el análisis recomendado? El análisis recomendado es simplemente buscar entre los analistas que siguen a la compañía cuál es su opinión sobre la compañía. Entonces, esto se define en tres variables fundamentales. Recomiendan comprar, sostener o vender. Y esta es la opinión de los analistas. Y cada analista tiene diferentes opiniones. Si hay una compañía que se guía por bastantes analistas, digamos Apple, Microsoft, Google, los analistas le hacen un seguimiento y ustedes comparan las opiniones de los diferentes analistas y pueden tomarlos o usarlos como referencia según la credibilidad de los diferentes analistas. Y esto la mayoría de los brokers se los proveen. Y les dice cada uno de los analistas quién es, para qué compañía trabaja, cuál es su análisis, cuáles son sus perspectivas y cuál es el resultado que ellos aspiran, con precios objetivos y otros detalles. Y esto les puede servir como referencia a la hora de ustedes tomar decisiones. Si ustedes ven que una compañía lo siguen 100 analistas, el precio actual es de $100 y el promedio que ponen los analistas es de $200, ahí puede haber una oportunidad. Pero tienen que usar otros indicadores para poder complementar ese análisis. Esta es muy importante y esta no se menciona mucho en el análisis fundamental y es el stewardship. ¿Qué significa eso? En el análisis fundamental se refiere a la calidad de la gestión y de la junta directiva de una empresa, evaluando su capacidad para administrar de manera responsable los recursos dentro de la compañía y tomar decisiones estratégicas para proteger los intereses a largo plazo de la compañía. Este indicador cualitativo considera factores como la experiencia, la integridad, la alineación de los directivos con los inversionistas, por ejemplo, si poseen acciones de la compañía, así como su historial dentro del sector o dentro del ramo. Voy a usar dos ejemplos rápidos. Intel. Intel, en el área de los semiconductores, fue la empresa que tenía la mayor producción, la mayor penetración de mercado. Era una de las empresas más grandes de semiconductores que teníamos en el pasado, ¿no? ¿Y qué sucedió con ella? Ahora Nvidia es la número uno. Inclusive Samsung produce mejores semiconductores, Taiwan Semiconductor. O sea, tenemos bastante competencia y era una empresa muy grande, un nivel de inversión extraordinariamente alto se requería para poder competir en ese sector. Entonces, si hablamos al principio de que Coca-Cola tenía un MOA alto y que requieren décadas y billones de dólares para poder competir con ella, ¿cómo pudieron competir con Intel cuando era el dueño del mercado? Busquen a 15, 20 años atrás, ¿quién era el que manufacturaba la mayoría de los semiconductores de las laptops, de los PC y de los teléfonos, iPhone, por ejemplo? Era Intel. Ahora tenemos Nvidia, Taiwan Semiconductors, Samsung, y han dejado a Intel en el camino. ¿Por qué? Por su administración. La junta directiva que tenía hasta hace poco tiempo Intel
estaban más relacionados con la banca, con la inversión y con otros factores, y no estaban inmersos realmente en el negocio de semiconductores. Su experiencia no era tan buena. Por lo tanto, este es un sector que requiere grandes inversiones para mantener la competitividad y ellos no estaban de acuerdo con eso, estaban de acuerdo en mantener y sostener los dividendos. En ese concepto, se convertía en una Dividend Aristocrats muy buena, genial, excelente, me encantaba, pero no invertía en lo que necesitaba en la modernización de sus productos y servicios. Por lo tanto, dio paso a que la competencia los pudiera superar. Ese es un ejemplo de lo importante que es el stewardship. Entonces, implica una visión clara, transparencia y compromiso con la sostenibilidad del negocio. Aquí hay otro ejemplo, el ejemplo de Apple. Puede generar valor sostenido mientras una mala gestión puede generar empresas con escándalos de corrupción, puede destruir la confianza y valor por los accionistas. Similar como una pobre administración gubernamental que lleva un país rico con recursos a la ruina. Vamos a llevarlo a países, pues. Japón es un ejemplo claro. Japón no es un país reconocido por tener grandes cantidades de recursos naturales como en África. En África ustedes ven, la mayoría de los países tienen oro, tienen diamantes, algunos tienen petróleo y otros recursos naturales. Y Japón tiene tsunamis, la Segunda Guerra Mundial, dos bombas atómicas encima. ¿Y qué sucedió desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy? África con recursos naturales, la gente no está no todos, pero la mayoría de las personas no están en las mejores condiciones económicas. Japón, dos bombas atómicas, sin recursos naturales, sin nada, y la gente tiene calidad de vida del primer mundo. Eso es la administración, eso es el stewardship y esa es su importancia. La junta directiva tiene que estar comprometida con la compañía, preferiblemente ser inversionistas de las compañías. Vamos a ver Mark Zuckerberg o vamos a ver Jeff Bezos. Son accionistas de la compañía. Su interés está alineado con la compañía. En la medida en que la compañía sea eficiente y crezca, para ellos es un beneficio porque va a crecer. Entonces, esa es la alineación estratégica que ustedes tienen que buscar cuando están analizando una compañía dentro de los valores cualitativos. Tienen que analizar su junta directiva. Y esto también se lo puede hacer fácilmente una inteligencia artificial. Buscar la junta directiva de una empresa, cuál es su experiencia, cuál es su calidad y cómo ha sido su trabajo dentro de la empresa. Y a partir de ahí les ayuda a tomar mejores decisiones. Supongamos Tesla, para dar un ejemplo último en este concepto. Tesla es una compañía que ustedes ya saben a qué se dedica. Es realmente tecnología, pero todo el mundo la conoce por los vehículos eléctricos. ¿Y qué sucede con los vehículos eléctricos? La cantidad que produce es mucho menor a lo que produce Ford, a lo que produce Chevrolet o a lo que produce Toyota. Las cadenas de distribución y los lugares donde se colocan Ford, Chevrolet y Toyota son mucho más grandes que lo que vende Tesla. Pero la valoración de Tesla supera a las otras. ¿Por qué? Porque su junta directiva y el famoso Elon Musk es el que representa a la empresa, es el que da la cara por la empresa, es el que dice, esta empresa se dedica a tecnología, esta empresa se dedica a una serie de valores, a una serie de características, y eso es lo que hace que resalte sobre el mercado y tenga una mayor valoración. Sin embargo, en este caso puede representar un riesgo y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los indicadores con los que nosotros vamos a trabajar. Todos los anteriores vamos a trabajar, pero estos yo considero que son los más importantes y lo que vamos a tener en la dinámica final de la clase. Empezamos con el price o el free cash flow, o es el precio en función del cash flow. Es el ratio o es un indicador que compara el precio de la acción versus el flujo de caja de la empresa. La fórmula es bastante sencilla. Es el precio de la acción entre el flujo de caja por acción. A diferencia de las utilidades contables, el flujo de caja refleja el dinero real, lo que de verdad entra y sale del negocio. ¿Por qué es importante el análisis por free cash flow? Se los voy a dar con un ejemplo de la vida diaria y luego se los voy a dar con una compañía. Supongamos que ustedes son, no sé, tienen una compañía de camiones, manejan un camión. O más fácil, manejan un taxi. Cuando ustedes manejan un taxi, ustedes reciben un flujo de efectivo, ¿verdad? Una cantidad de dinero que entra en su flujo de caja. Supongamos que ustedes hacen $100 al día en el taxi. ¿Eso significa que tú ganas $100 al día? No. ¿Por qué no? Porque tú tienes que con esos $100 pagar gasolina, pagar peajes, pagar mantenimiento del vehículo.
si te comiste algo, si te bebiste algo, y posiblemente eso represente el 40 o el 50% del negocio. Entonces, tu flujo de caja es lo que va a decir cuánto verdaderamente ganas del negocio. 40, 50 dólares. Vamos a usar otro ejemplo para que lo vean más claro todavía. Y vamos a usarlo con un ejemplo de bienes raíces. Esta mañana estaba hablando con uno de ustedes en relación al tema de los bienes raíces, ¿no? Y me llamó bastante la atención eh, porque él me dio un ejemplo de análisis fundamental espectacular, centrado en el sector de bienes raíces. Y entonces quiero darles el ejemplo del free cash flow en este ejemplo. Cuando tú compras una vivienda y la rentas, o un local y lo rentas, hay algo en contabilidad que se llama amortización de la inversión. Entonces, cuando tú declaras los impuestos, tú vas amortizando la inversión que hiciste en comprar el activo con el cual estás haciendo el beneficio. Es depreciación. Simplemente es la depreciación del activo. El carro, por ejemplo, cuando tú lo compras y lo usas de taxi, por cada milla que le metes vale menos. En los bienes raíces también hay una depreciación. Y puedes depreciar el valor del activo. Supongamos te costó $100,000 y lo vas a depreciar en 30 años. O sea que cada año le vas a quitar, no sé, unos 3,000, 5,000, $4,000 al valor, que lo vas a deducir de impuestos. Entonces, cuando tú deduces eso, ese dinero no está saliendo realmente de la empresa, porque el activo subyacente, la casa, sigue estando allí, pero ante tus impuestos, esa casa vale menos porque está siendo usada, está siendo desgastada, y tú estás deduciendo ese costo de la inversión. Entonces, si tú ves otros indicadores de análisis, no te van a decir eso, te va a decir que la compañía está perdiendo dinero. Pero en el free cash flow, tú ves que hubo una depreciación de activos, pero no salió dinero de la compañía. El dinero se quedó allí. Eso sirve muchísimo para analizar compañías del tipo REITs, del tipo inversión en real estate. Entonces, fíjense lo importante de entender qué es cada indicador y cómo funciona. Si tú me dices un free cash flow de un REIT, es la forma de analizarlo, es la forma de ver si de verdad está teniendo beneficio. Y esa es la importancia de, de este indicador, del free cash flow. Entonces, ¿qué es el price to earnings ratio? El price to earnings ratio o PE ratio o PE, depende de dónde lo vean, es uno de los indicadores más usados en el análisis fundamental y mide, presten atención a esto, cuántas veces los inversionistas están pagando las utilidades anuales de la empresa. La fórmula del PI es el precio de la acción dividido entre la utilidad por acción o los earnings per share, lo que vimos previamente. Por ejemplo, si una acción cuesta $50 y la empresa gana $5 por acción, el PE ratio es de 10, lo que significa que que los inversionistas están dispuestos a pagar $10 por cada dólar de ganancia. Y si ese dólar se genera en un año, significa que si tú metiste $50 en esa compañía, en teoría, en 10 años, a través de los earnings, no estoy diciendo dividendos, a través de los earnings, tú habrás recuperado esos $50. Eso es lo que te dice el Price to Earnings Ratio o el PE ratio. Un PE ratio alto, fíjense, porque hay formas de verlos, ¿no? Un PE ratio alto puede reflejar que el mercado espera un fuerte crecimiento futuro o que la acción está sobrevalorada. Ejemplo, Tesla, para usar el mismo ejemplo que estábamos utilizando anteriormente. Tesla tiene un price to earnings ratio que en este momento no recuerdo. Déjenme buscarlo y les digo exactamente cuánto es en este momento. Tesla tiene un price to earnings ratio de 193. Ok, muy alto. 193. O sea, si ustedes compran una acción de Tesla al precio actual que está en $330,85, no sé si se ve bien allí. No, no se ve bien allí. Está en 330,93 en este instante. Y el P rate es de 193,35 según los datos que me está dando Robinhood en este momento, a las 5:52 de septiembre 2. Significa tener que esperar 193 años para recuperar tu inversión, solo con los earnings que presenta la compañía. Esto para mí es una alarma. Puede significar que la empresa está sobrevalorada
o que se espera un crecimiento compulsivo de los ingresos de la compañía. Entonces, en este caso hay que hacer un análisis más exhaustivo. Hay que hacer un análisis fundamental mucho más profundo en esta compañía para ver si vale la pena tenerla a largo plazo. En otro momento, sería momento de salir. El price to earnings ratio en general, el promedio del Standard Poor's 500 a lo largo de los años ha estado entre 14 y 20. O sea que tú inviertes para recuperar tu capital a través de los earnings entre 15 y 20 años. Valores superiores a esto significa empresas de crecimiento como Nvidia, que crecen muchísimo. Cada reporte de earnings está ganando más que el reporte anterior. Y no más $1 o $2, más 10, 15, 20% más, porque son empresas de fuerte crecimiento. Entonces, un P/E ratio alto en este tipo de compañías de crecimiento se puede justificar. En Tesla se espera que habrá nuevas gigafactories, va a ser robots, va a ser robotaxis, o sea que su negocio se va a diversificar, va a crecer, va a tener nuevas fuentes de negocio, va a tener, vamos a decir, como gasolineras, pero de electricidad, con paneles solares, donde entonces recibe la energía, recarga los vehículos, estaciones de recarga, va a tener entonces robots que van a atender a la gente en las casas, va a tener self-driving a través de los vehículos de manejo autónomo o los robotaxis, con lo cual entonces ya no van a haber Ubers, ya no van a haber Lyft, ya no van a haber taxis tradicionales, porque todo esto lo puede hacer un vehículo autónomo a nivel de la compañía. Entonces, este P/E ratio de 193 que me está dando en este momento Tesla puede estar justificado por los negocios futuros o que se están trabajando en este momento. Si esos negocios no logran sus objetivos o no logran ser productivos, ya este P/E ratio entonces no va a ser justificado y puede colapsar el precio. Entonces, esto es lo importante, el price to earnings ratio. Te indica si la compañía está muy cara o el price to earnings ratio es muy elevado, es porque se espera un crecimiento muy alto o está sobrevalorada. Y tú tienes que tomar la decisión si vale la pena entrar porque el negocio futuro lo va a valer o si por el contrario es tiempo de salir. Miren la importancia de este indicador, ¿no? ¿Alguna duda hasta el momento? Todo bien. Perfecto. Bueno, seguimos Una entonces. pregunta. Adelante. En, has explicado mucho la parte el análisis fundamental. No sé si se lleva el análisis fundamental y no deberíamos aplicar el IB-RAM para colocar en las posiciones, ¿o no? Sí, sí, pero en este momento realmente lo que estoy basando la clase es en el análisis fundamental. El Ivy Rank aplica para el análisis técnico. Y entonces lo podremos ver cuando estemos haciendo la clase de análisis técnico. Ok, gracias, gracias. Exacto. No, no es que no sea importante o no es que no sea válido, pues, tu aporte, pero vamos a otra clase. Eso lo veríamos, no sé si la semana que viene o la otra arriba. Pero sí, mire, básicamente lo que me estoy enfocando es en el análisis fundamental y no estoy viendo indicadores técnicos. Ese es el punto. ¿Tienen alguna otra consulta hasta el momento? Creo que vamos bien entonces. Déjenme verificar el chat. Vamos bien. Ok, creo que me salté una. Ok, entonces estamos con el price to book o el precio en libros. Fíjense que estamos hablando de unos valores fundamentales. Estos tres, déjenme ver si los puedo colocar aquí. Ok, el price to cash flow, el price to earnings ratio, que ya los expliqué, y el price to book son tres indicadores que vamos a usar en la herramienta que les voy a dar al final de la clase. Vamos a tratar, se los voy a pasar al que se ofrezca de voluntario, que la quiera probar la herramienta, se la voy a mandar y la vamos a probar en vivo. ¿Les parece? Entonces, el price to book, ¿qué es lo que significa? Es el precio en libros, es el valor real, lo que los libros contables te dicen que vale la empresa. Es un ratio financiero que compara el precio del mercado de una acción con el valor contable de la empresa. Es decir, cuánto están pagando los inversionistas por cada dólar en activos reales, o sea, en el verdadero valor de la compañía.
El price to book te dice verdaderamente qué hay dentro de la compañía, cuánto hay en efectivo, cuánto valen las propiedades, cuánto vale el negocio. Entonces, y a esto le restamos los pasivos o la deuda. Entonces, la fórmula es muy sencillo. El precio de la acción entre el valor contable por acción. Por ejemplo, si una empresa tiene un valor contable de $50 por acción y sus acciones se venden en bolsa en 100, el price to book es de 2, lo que significa que los inversionistas están dispuestos a pagar el doble de lo que valen sus activos netos en libros. Por ejemplo, un price to book alto puede indicar expectativas de crecimiento futuro porque va a generar mayores flujos de efectivo, mientras que uno bajo puede sugerir que la acción está infravalorada o que la empresa enfrenta problemas. Aquí yo recuerdo la estrategia de Warren Buffett de las colillas de cigarrillo. Él buscaba compañías. Esa estrategia él la obtuvo de aquí, del inversor inteligente, del libro de Benjamin Graham, donde él buscaba compañías que, por ejemplo, estuvieran cotizando en bolsa, por dar un ejemplo, en $100, pero cuando se iba el valor en libros, el price to book, determinaba que esta compañía tenía $100 en efectivo. Tenía $100 en efectivo. Entonces, si la compañía tenía $100 en efectivo y además de eso tenía otros activos, pero estaba cotizando en $100, significa que la compañía estaba barata. Dime, Engelbert, adelante. Ajá, Axel. Una pregunta, lo que estoy más o menos viendo aquí, y para no interrumpirte mucho, es Adelante. que veo que estas tres últimas Indicadores, ¿ah? indicadores básicamente están basados, si me equivoco, o me atrevería a decir, que están basados como que en el sentimiento del inversor, o sea, más allá de validarlo si es un número como tal, porque siempre nos estás hablando de que los inversionistas están dispuestos a pagar, o sea, esto básicamente es algo verdaderamente cuantitativo más cualitativo, o sea, más Es al tema cuantitativo. sentimental. Este no es tan sentimental, porque vamos a explicártelo bien, o sea, para que si lo entiendas bien. El price to cash flow, el precio es algo real, es algo que está pasando en el mercado. No estoy diciendo si el precio está barato o está caro. Todavía no hemos llegado a esa parte, pero estás comparando el precio de la acción en función del cash flow. Por ejemplo, en el price to cash flow, estoy comparando si el precio de la acción cómo está en comparación con el cash flow. Y el cash flow es un valor real, es un valor cuantitativo. O sea, le puedes dar valor porque existe, porque es real, está allí. Entonces, en el earnings ratio, los earnings te dicen cuánto ganó la empresa también. Es un valor real. Y estás comparando entonces el valor de mercado contra los earnings para determinar si vale o no la pena. Después lo tienes que comparar contra otras empresas del sector y eso lo vamos a hacer más adelante. Y en el price to book, estás viendo el precio de la acción en el mercado comparado con lo que te dice que verdaderamente valen los libros en el análisis contable, en los números netos, o sea, en la verdad del negocio. Por eso, entiendo tu pregunta, me estás diciendo si es cualitativo o cuantitativo. Realmente estos tres indicadores son cuantitativos, porque te está dando números duros, te está diciendo realmente qué es cada uno de ellos. Aquí está el ejemplo. ¿Para qué sirven el price to book, el price to earnings ratio y el price to cash flow? Son ratios de valoración que juntos dan una visión más completa del precio de una empresa en relación, fíjate bien, en relación, como te estoy diciendo, con su valor y su capacidad de generar ganancias y efectivo. O sea, el price to earnings ratio, el price to cash flow, el cash flow te dice cuánto es el flujo efectivo real de la empresa. Ahí no hay duda. Eso es lo que verdaderamente está fluyendo por allí. Y el precio de la acción en el momento puede no reflejar esa realidad. Si el cash flow es superior al precio de la acción, significa que está infravalorada. Si está por debajo, significa que si está por encima, significa que está sobrevalorada. O sea, eso son valores fuertes, son valores reales. El price to book te compara realmente el precio de la acción
contable, el valor real, mostrando si el mercado paga más o menos de lo que valen sus activos netos. Entonces, el ejemplo que te di de las colillas de cigarrillos de Warren Buffett, si el mercado está pagando $100 por la acción o su market cap es de $100, pero tiene $100 en efectivo en la cuenta y tiene una casa que vale $1,000 y otra cosa, mira, tienes un regalo. O sea, puedes comprar una compañía que su valor real, su valor contable, su valor en números es de 1,000, 2,000, $3,000 y vas a pagar solo 100. ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. Ahora sí lo estoy viendo un poco mejor. Lo puedo repetir si lo necesitas. No No, hay no, ningún- no, no, no. Lo que pasa es que cuando tú pones las explicaciones, ahí es donde tengo un poquito de confusión porque dice los inversionistas están dispuestos a. Por eso es que entendí que era como que algo sentimental cuando Sí, muy bien tu comentario, muy bien tu comentario. Cuando yo digo están dispuestos a, es porque es lo que están pagando en el mercado. O sea, en este momento, Tesla, como te dije anteriormente, está cotizando en $330 en este instante, 330,93, justo ahora a las 6:03 de la tarde, con price to earnings ratio de 193. ¿Qué quiere decir eso? Que la compañía necesitaría 193 años de los ingresos actuales para poder recuperar esa inversión. En mi lógica, si yo tengo 40 y tantos años y tengo que esperar 193 años cuando la expectativa de vida es de 50, creo que hay mejores oportunidades. Prefiero buscar una compañía que esté a 20 veces beneficios. Pero está cotizando a 193 porque tiene unos negocios que hoy se están creando, se están desarrollando, se está creando ese negocio de los robotaxis, que entonces le va a robar el negocio a Uber, le va a robar el negocio a Lyft, va a crear toda una infraestructura que va a controlar el sistema de transporte global e inclusive el transporte de mercancías a través de camiones robot. O sea, va a reemplazar ese trabajo, ese esfuerzo humano por máquinas. Es una nueva revolución industrial. Por eso es que está cotizando un price to earnings ratio tan alto. Entonces es un número real. Un número real es que Tesla está muy cara para lo que genera hoy en ingresos. Entonces, hay que hacer un análisis más global. El indicador es claro, el indicador me está diciendo, según price to earnings ratio, esa broma está demasiado cara. Está 10 veces más caro que el mercado. El mercado, el Standard Poor's 500 en promedio cotiza a un price to earnings ratio de entre 15 y 20. Si vas a pagar 193, eso no sirve. Así de sencillo, el indicador te dice que no sirve. Por lo tanto, tienes que buscar otros indicadores adicionales a través del cualitativo que te permita explicar por qué está ese precio. Si tú no consigues una justificación para ese precio, vámonos al ejemplo de GameStop. GameStop en el 2021, si más no recuerdo, que lo dijimos al principio de la presentación, se disparó un 1,500%. Se disparó un 1,500%. Y la empresa estaba quebrada. Estaba perdiendo más y estaba cerrando tiendas. Pero ¿qué pasó? Muchos inversionistas, grandes empresas, al ver que estos valores fundamentales decían que la empresa estaba quebrada, empezaron a ponerse en corto. ¿Qué significa ponerse en corto? Fíjense cómo esto impacta en tu toma de decisiones cuando eres un inversionista profesional. O sea, no tomas decisiones por una gráfica, tomas decisiones por un análisis fundamental. Estos analistas fundamentales determinaron que la acción valía menos de lo que estaba cotizando en bolsa. Por lo tanto, como valía menos de lo que estaba cotizando en bolsa, pidieron acciones prestadas al broker y las vendieron en el mercado para tenerle efectivo, contando con que la acción quebrara o colapsara para entonces devolverlas y tomar el beneficio. Eso es lo que significa ponerse en corto. Estás esperando que la acción caiga de precio por algún valor, por alguna circunstancia. Si Tesla no cumple con las expectativas, o sea, no logra desarrollar el robotaxi o sabe una ley que prohíba los robotaxis o que prohíba los camiones autónomos o que prohíba o no sé, alguna regulación que no permita las baterías eléctricas o se descubre que las baterías eléctricas son dañinas para la salud, no sé, cualquier cosa que bloquee el desarrollo de este negocio, ese 193 veces beneficio va a colapsar. ¿Qué me diría? Que si vuelve al precio promedio del mercado, tendría que perder entre el 80 y el 90% de su valor. ¿Ves lo importante de la métrica? Sí, sí, ahora sí te entendí. Ese es el punto fundamental que da el ejemplo de para qué sirve estos indicadores.
son objetivos, son cuantitativos más que cualitativos. Y cuando mezclas, porque el análisis fundamental es el triángulo aristocrático, valoración en el fondo, cualitativo y cuantitativo. Entonces, cuando unes los tres elementos, llegas a una conclusión y es lo que te dice lo que verdaderamente vale la compañía. Entonces, te muestra realmente qué tan caro o qué tan barato es el efectivo que genera la empresa, es el free cash flow que genera la empresa. En general, un valor alto en estos ratios implica eh, expectativas de crecimiento, como te dije, como Tesla. Y un valor bajo puede señalar infravaloración o riesgos percibidos por el mercado que nosotros no hemos tomado en consideración todavía. Por ejemplo, con Google. Yo hice el trabajo contigo con Google. El trabajo con Google. Hicimos fue un análisis fundamental. Y tú me dijiste, el técnico no funciona. En el técnico eso está caro, Axel. Yo no voy a comprar eso. Yo te dije, hazme el favor, cómpramelo. ¿Y qué pasó seguido? Se cayó. Tenías razón a nivel técnico. Se cayó un par de días. 2 días después subió. Pasó el precio que habíamos tomado y ahorita, creo que en ese momento no recuerdo en cuánto estaba. Refrescame, Angel, ¿cuánto estaba Google cuando te dije que? Compré en 205 y vendí en 207, pero recuerda que fue el viernes pasado, el día que Powell habló sobre las tasas de interés y eso movió bastante el mercado. Pero si tú ves ahora mismo Google, creo que está en 100, 230 y pico, algo así, una locura, acaba de subir, o sea, ¿Ves lo que te quiero decir? sí, Y qué sí. fue lo que yo te dije ese día? ¿Qué fue lo que yo te dije ese día cuando tú me dijiste, Axel, no, está en máximos, está No, cara? no, porque claro, yo lo veía, pero en algún momento no, o sea, no sabía que iba a subir, pues, y menos ahora que está más alto que nunca. Exacto. Entonces, en ese momento, el análisis técnico no nos decía que iba a subir. Más bien nos decía que estaba caro y que teníamos que esperar una corrección. Pero el análisis fundamental, la justificación que yo te di y la comparativa con otras empresas, que te las comparé con las otras con las siete magníficas, y te dije, esta es la más barata de las siete magníficas. Ujú. Y te dije, de repente el precio no nos va a dar hoy. Yo no sé cuándo se va a dar. Yo no sé cuándo el mercado se va a dar cuenta de lo que está pasando Bueno, aquí. After Hour subió un 15%, está en 227 la acción ahorita. Bueno, creo que nos After salimos Hour. muy rápido. Ya va. ¿Tú compraste cuando yo te dije que las holdearas? No, es que no las holdeé, lo que hicimos fue un trading. Con Sí, sí. GOG y no con GOL. Ujú. Bueno, la perdimos. Pero yo creo que esta mañana yo te dije con GOGL. ¿Te acuerdas? Sí, sí, pero no se No las podía, holdeamos. no las Bueno, holdeé. no importa, no importa. Oportunidades sobran. Pero viste la importancia del fundamental. El técnico no nos decía esta subida. No. El técnico no nos decía esta subida. Pero la comparativa final, que es la tabla que les voy a mostrar al final, sí nos decía que venía una subida. ¿Y por qué no los decía? Porque comparativamente con sus propios récords históricos de cotización y comparativa con las empresas del mismo sector, estaba cotizando de manera infravalorada comparativamente. Y ahí fue donde yo vi la oportunidad de entrarle a Google. Ahí fue donde yo vi la oportunidad de entrarle a Google y por eso fue que cuando estuvimos hablando, pues en estos días, estuve hablando al respecto, pues, y tratamos de tomar decisiones ahí. S- Pregunto a todos, ¿queda claro para qué sirven el P/E ratio, el price to free cash flow y el price to book? ¿Se entiende ahora con los ejemplos? ¿Se ve bien? Para mí sí. Sí, yo lo veo Perfecto. bien. Entonces, ¿se entiende también por qué los estoy llamando? Ah, mira, Julio Sí, Bonilla nos dice profe. 7%, subió $15. Si es mucha info, la voy a repasar luego. Perfecto, no hay ningún problema. Eso cuando lo publique en YouTube, van a tener la oportunidad de verlo varias veces y tratar de ir viendo cada uno de los valores. Pero lo que me encanta es que está quedando claro y van entendiendo exactamente por qué son importantes y qué nos están diciendo y por qué a veces pueden ser incluso más importantes que el propio análisis técnico, porque te da una perspectiva antes de que la gente tome decisiones en el mercado y te puede ayudar a identificar zonas de entrada, te puede ayudar a identificar si la compañía está barata o está cara y al final es que les va a encantar cuando ustedes vean la tabla que les tengo preparada. Se las voy a pasar, les voy a dar un ejemplo. Si alguno de ustedes no está en el celular, sino que está en una computadora, me encantaría que participe en la clase, abra él la tabla y la rellene con los datos para que vean lo fácil, rápido que se hace y cómo le da los resultados. Pero bueno, voy a seguir ahora.
voy con 5 indicadores más. Le di 5 indicadores cuantitativos, perdón, y ahora voy con 5, les di 3, perdón, ahora voy con 5 más, pero ambos van a tener resultados diferentes y luego combinados les da una perspectiva completa de la empresa. ¿Qué es el ROE? O Return of Equity, on Equity, perdón. Mide la rentabilidad de una empresa en función del dinero invertido por sus accionistas. O sea, calcula la utilidad neta, el patrimonio, dividido entre el patrimonio, perdón. Por ejemplo, si una empresa gana 10 millones de dólares y su patrimonio es de 100 millones, el ROE es del 10%. O sea que por cada 100 millones de dólares de capital, de patrimonio, de valor de la empresa, gana un 10%. Normalmente esto se considera un ROE importante. ¿Por qué es importante el ROE? Vamos a darle un ejemplo. Si usted tiene, déjame apagar aquí, ok. Si usted tiene una empresa y la inflación en su país es del 10% y el return of equity es del 9%, salga de ahí. ¿Por qué? Porque el retorno sobre el capital es inferior a la inflación. O sea, estás perdiendo dinero. A pesar de que la empresa está ganando dinero, tu retorno está siendo malo, no está siendo bueno. Cuando ustedes ven rotaciones en la bolsa, cuando la gente dice, no, en este momento es mejor invertir en bonos porque están dando mayores retornos que lo que está dando la bolsa, están hablando de esto, del return of equity, del retorno del capital a través de la utilidad neta. Si un bono te paga el 10% y es 100% seguro, y una compañía te paga el 9, el 8, el 7%, ¿para qué vas a meter tu capital en una compañía de riesgo al 9, 8, 10 o 7%, si en un bono que en teoría es 100% seguro te van a pagar el 10%? Esa es la importancia del ROE. Te permite comparar la compañía con otros instrumentos de inversión y te permite determinar si vale la pena o no. Un ROE alto suele indicar una empresa bastante eficiente en el uso del capital de sus accionistas. Y un ROE pobre puede indicar que la compañía está haciendo inversiones para crecimiento futuro o que está mal administrada. Por eso es que el ROE te da un indicador y cuando lo analiza, entonces te tienes que ir en profundidad. Tienes que ir a los earnings de la compañía, leer por qué estuvo ese factor, por qué está afectado, y una vez que determinas si vale la pena o no, tomar la decisión de entrar o no. Pero ven que es un poquito más complejo que solo ver el movimiento o la volatilidad intrínseca o el IV rank o cualquiera de estos indicadores. Esto va a los verdaderos números, al verdadero valor de la compañía. Y es el retorno en función del valor de los activos, de la presencia, de lo que vale la compañía realmente. El ROA. Muy parecido. ROE, ROA. Ahí vamos hablando como de ratas ahí royendo, mordiendo, pero no. Es el Return on Assets o el retorno sobre los activos, ¿no? Muestra qué tan rentable, fíjense bien, qué tan rentable es una empresa en relación con todos sus activos. La fórmula es utilidad neta entre activos totales. Por ejemplo, si una compañía gana 5 millones y tiene 50 millones en activos, fíjense que es diferente al ROE, este está hablando desde los activos, su ROA es del 10%. Y este indicador refleja que también la empresa convierte todo lo que posee, fábricas, inventarios y efectivo, en utilidades. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes un ROA alto, ¿verdad? La compañía significa que está aprovechando muy bien sus activos. Si tienes un robo bajo, puede ser que estás subproduciendo. Por ejemplo, en un momento dado, una compañía, hay una crisis económica y paraliza líneas de producción. Disney, por ejemplo. En este momento el turismo está siendo afectado en Estados Unidos y tienen una serie de hoteles. Yo estuve hablando esta mañana con uno de ustedes que trabaja en una de las compañías, en uno de los hoteles de Disney, y me dice que habían cerrado varios buildings, varios edificios. Porque habían cerrado varios edificios porque no tenían suficientes clientes para ocuparlos, así que concentraban los clientes en unos pocos edificios, así disminuían sus gastos operativos. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Si tú disminuyes la cantidad o tienes que cerrar buildings porque no tienes suficientes clientes, significa que tienes unos activos que no se están utilizando, que están siendo subutilizados. O sea, tienes un potencial de crecimiento y tú puedes analizar, mira, ahorita, en ese mismo caso de Disney, para que entiendan, o sea, estoy tratando de buscar ejemplos de su día a día, de lo que ustedes me dicen todos los días. Entonces,
Si tienes ahorita buildings cerrados, porque hay una crisis en el turismo, porque la gente no está viniendo, porque hay una crisis económica y la Reserva Federal baja las tasas de interés, aumenta el consumo y la gente empieza a ir más a Disney, ellos van a abrir esos hoteles, ellos van a abrir esos buildings y van a empezar a vender más. Pero no están invirtiendo en más acciones, no están invirtiendo en nuevos edificios, no están construyendo más, no necesitan invertir más capital. Ya la infraestructura está allí, está disponible, pero no está siendo utilizada. Entonces, eso es un potencial indicador de que si se recupera el turismo, Disney puede disparar sus ingresos sin necesidad de meter más dinero. ¿Están viendo? ¿Se entiende el concepto? Sí. Ok, perfecto. Entonces, eso es el ROA. Vamos con el tercero. El tercero es el Return on Investment Capital o el ROIC. El ROIC es el indicador favorito de Warren Buffett y mide la rentabilidad que genera la empresa sobre el capital total invertido, accionistas y deuda. O sea, incorpora más información. No solo te está diciendo cuánto dinero puse yo al comprar la acción como dueño de la empresa, sino también los préstamos que recibe la empresa. Y a partir de ahí determina cuánto. O sea, este es más profundo todavía, porque te incorpora prácticamente los dos anteriores. Se calcula con el NOPAT dividido entre el capital invertido, donde el NOPAT es la utilidad operativa después de impuestos. O sea, son las ganancias después de pagar impuestos. O sea, aquí te limpias de todo. Pagaste impuestos, pagaste las cuotas de deuda, ya no debes nada. Restas el capital, o sea, lo que te dieron los inversionistas, lo que valen tus activos, o lo divides entre lo que valen tus activos y la deuda que tienes. Y eso te da el ROIC. Por ejemplo, si una empresa genera 15 millones de dólares en, en, en utilidad, pues en utilidad operativa después de impuestos, y el capital invertido es de 100 millones, entonces su ROIC es del 15%. Y ese ratio es clave porque muestra si la empresa crea valor por encima de su costo de capital. Su costo de capital es lo que paga por deudas, lo que paga por impuestos, lo que paga en todo. Entonces, si este punto es positivo, significa que la empresa es buena. Mientras más alto, mejor. ¿Sí se entiende? ¿Está difícil este concepto? Es muy relacionado con los dos anteriores. ¿Se comprende hasta allí? Sí, yo pienso que sí. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces vamos con el siguiente. El gross margin. El gross margin o margen bruto mide qué porcentaje de las ventas, presten atención, qué porcentaje de las ventas queda después de cubrir el costo directo de producir los bienes y servicios. Costo menos, perdón, ventas menos costo de ventas. Eso ahí tenemos un ejemplo bastante bueno. Por ejemplo, si una empresa vende $1,000 y el costo de producir es de 600, su margen bruto es del 40%. Este ratio indica eficiencia en la producción y capacidad de mantener precios frente a costos. Un ejemplo de esto es Apple. Los costos de producir un iPhone, en este momento no los recuerdo, pero están por debajo de los $400. Y un iPhone te vale en promedio entre 900 y $1,300. O sea, que tienes un margen bruto bastante alto. Y si la gente lo sigue comprando, significa que tu utilidad es bastante alta. Por ende, esto es un buen indicador de la salud financiera de la empresa y la capacidad de fijación de precios. Mientras más bajo es el gross margin, es probable que haya mayor competencia en el sector o que la posición de la compañía sea inferior. Mientras más alto, la compañía es más fuerte en cuanto a posicionamiento de mercado y tiene mayor capacidad de fijación de precios. Y esta fijación de precios se puede dar por diferentes elementos. Por ejemplo, capacidad de producción y volumen, conocimiento de la marca, entre otros factores. Por ejemplo, no es lo mismo tú tener una fábrica de celulares que te fabrique 1,000 celulares al mes, porque el costo va a ser más elevado por cada unidad, que iPhone fabricando 1 millón de elementos al mes. Entonces, 1 millón de elementos al mes, evidentemente te va a disminuir los costos operativos por unidad. Y eso es lo que te identifica el gross margin. Luego vamos al margen operativo o el operating margin. Mide la rentabilidad de las operaciones principales, o sea, del top, de lo principal de la empresa. Y te saca de ahí los impuestos y los intereses. Se calcula como utilidad operativa entre ventas. Por ejemplo, si una empresa vende $1,000 y después de cubrir sus costos de producción
salarios, gastos generales, intereses, impuestos, entre otros, te quedan $200. Su margen operativo en este caso sería del 20%. Si generas 1.000 y te quedaron 20, 20%. Y esto muestra que también administra sus costos de operaciones la empresa. Vamos a hacer un ejemplo un poco más sencillo. Déjenme evaluar un ejemplo más sencillo para que ustedes puedan ver. Ok, vamos a usar el mismo ejemplo de un trabajador de taxis, un Uber. Si tú generas $1.000 a la semana o al mes, generas manejando Uber $1.000 al mes y tú gastas en peajes $100, en gasolina $200, mantenimiento del carro $100, ya estamos hablando de $300, en seguro $400, en seguro $100. Llevamos por 500 y pagas una cuota del carro de $600, entonces tus costos operativos son de $1.100, pero tu ingreso es de 1.000. Eso significa que no tienes un margen operativo y te estás quebrando. Estás gastando más de lo que estás ingresando. Entonces, esa es la importancia del margen operativo. Tiene que ser positivo y mientras más alto, mejor. Mientras más bajo, hay que analizar en profundidad la empresa para ver qué es lo que lo está afectando. ¿Se entiende esa parte? Sí, Axel. Bueno, te quería preguntar eso, pero Adelante. nosotros podemos ver ese indicador en negativo, es decir, que la empresa está gastando más de lo que pudiéramos verlo en empresas tecnológicas que a veces invierten más en tecnología que la operatividad. Sí, señor. Ok. Se puede ver, o sea, pero eso no es un indicador de una alarma. Eso pudiera decir que ellos están invirtiendo en tecnología porque o sea, Porque está tienen en algún, crecimiento. están en crecimiento, correcto. Sí, pero tienes que entenderlo. Ok. O sea, si estás en una empresa que no es de tecnología y tienes un margen negativo y no está haciendo inversiones para crecimiento, olvídese de ella. No, no, Eso es un claro, indicador de que tienes que salir de allí. Esa es la importancia de este indicador. Te indica si la empresa está teniendo un margen real, así como el free cash flow y los otros, y si esto es negativo, como tú mismo lo acabas de decir, pues es un indicador de que está invirtiendo para crecer en el futuro. Pero si no está invirtiendo para crecer en el futuro, es un indicador de salte de ahí porque está en quiebra. Está gastando más de lo que gana. claro. Pero tú te acuerdas una vez hace mucho tiempo que estábamos invirtiendo nosotros Ujú. eh, sobre la empresa esta china de los camiones estos, los gandolas estas que eran automáticas, algo así, que ellos tenían este mismo margen en negativo. Sí. Y era porque, bueno, a la larga se sabía que ellos tenían un negocio con UPS para cambiar la flota de los carros. Sí, ya me acordé. Sí, correcto. Y al final el negocio no se dio No se dio y y evidentemente colapsó. y colapsó correctamente. Sí, me acordé, sí me acordé. Fíjense lo importante de esto, aristócratas. Excelente, gracias, increíble aporte, mi pana. De verdad que excelente este aporte. Fíjense que ese ejemplo que él acaba de dar fue fundamental. Hace unos años nosotros estábamos haciendo un estudio, un análisis fundamental precisamente de una empresa que iba a ofrecer unos camiones y nosotros nos basamos o basamos nuestra expectativa en que tenía un margen operativo negativo, ¿verdad? Porque estaba construyendo la infraestructura para suplir un pedido del United States Postal Service y de otras Uh, compañías en las cuales les iba a hacer una transición de vehículos tradicionales a vehículos eléctricos. Eléctrico, correcto. Y a partir de ahí, entonces nosotros desarrollamos una tesis. Si ese negocio se daba, los ingresos operativos de la empresa iban a subir y por lo tanto era una tremenda oportunidad. Fíjense, oye, de verdad, tremendo aporte, te lo agradezco. Genial, tremenda intervención. ¿Qué pasó? El negocio no se dio. Y como el negocio no se dio, nuestra cotización se fue en contra. Podemos verlo más reciente con Elon Musk, con la reducción de los gastos o lo que está haciendo el gobierno federal, de que está reduciendo los subsidios a la transición hacia energías verdes. Esos subsidios que daban por comprar un vehículo eléctrico y ese tipo de detalles, los están reduciendo. Y eso reduce el incentivo para la gente comprar vehículos eléctricos con Tesla y eso hizo que la cotización de la empresa retrocediera. Entonces, perfecto. Ahora que ya nuestro amigo Engelbert nos dio un aporte adicional, ¿se entiende este indicador? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Perfecto. Gracias, gracias de verdad. Tenemos unos excelentes ejemplos y creo que hemos logrado un buen indicador aquí. Entonces, el resumen del ROE, ROA, ROI, Gross Margin y Operative Margin. Estos cinco indicadores juntos
juntos ofrecen una visión integral del desempeño de una empresa. El ROE muestra la eficiencia con el dinero de los accionistas. El ROA, la rentabilidad con los activos. El ROEC, si la empresa realmente crea valor sobre el capital invertido. Y por otro lado, el gross margin nos revela la eficiencia de la producción y el operating margin, la salud de las operaciones. Y los ejemplos, de verdad, fueron magistrales. De verdad, este último ejemplo que nos aportó Engelberg fue magistral para explicarlos. Combinándolos, nos permiten detectar si una empresa es rentable, eficiente y sostenible en el largo plazo, convirtiéndose en pilares claves del análisis fundamental. Voy a repetir esta pequeña frase. Estos 5 indicadores juntos ofrecen una visión integral del desempeño de la empresa. El ROE muestra la eficiencia del dinero de los accionistas. El ROA, la rentabilidad de todos los activos. El ROIC, si la empresa realmente crea valor sobre el capital invertido. Y el gross margin, la eficiencia en la producción. El operating margin, la salud de las operaciones. Combinándolos, nos permiten detectar si una empresa es rentable, eficiente y sostenible a largo plazo. Voy a acelerar un poco porque nos queda solo media hora y quiero que abarquemos un poco más. Ok. Mejores indicadores según el tipo de empresa. O sea, cada empresa se tiene que analizar de diferente manera, porque cada empresa y cada sector tiene factores diferentes. Entonces, les traje un resumen. Después en el video lo van a poder ir copiando y ir teniendo ahí en valor. Nos indica cómo analizar cada tipo de empresa. Para los bancos y entidades financieras, los indicadores más relevantes son el ROE, el Price to Book, el ROA. Esos son los 3 principales. Los menos relevantes, los márgenes operativos, porque los bancos no funcionan como empresas de producción. Van viendo el por qué, ¿no? Entonces, el ROE es clave porque mide la rentabilidad sobre el capital de los accionistas y la métrica es la reina en la banca. O sea, el ROE es el principal indicador con el cual tú puedes medir un banco. Para la amiga Maddie, que le encantan los bancos, que le encanta Bank of America, el ROE es el principal indicador que ella tiene que considerar al analizar bancos. El price to book es fundamental, ya que los bancos se valoran en relación a su valor contable, a su valor en libros, a lo que reflejan verdaderamente sus activos. Si los activos muestran señales borrosas, es momento de salir de ese banco. Así de sencillo, porque ese va a la quiebra. Miren lo que pasó hace poco con los bancos. Estaban invirtiendo en bonos del gobierno, los bonos del gobierno cayeron porque la tasa de interés se incrementó y como estaban sobreexpuestos a estos activos, tenían liquidez, tenían efectivo, tenían los activos, pero no tenían la liquidez para cubrir los compromisos con los ahorristas. Y eso generó una crisis rápida de liquidez. Entonces, eso es importante a través del price to book. Determinar si verdaderamente tienen los activos para justificar lo que están haciendo. Y el ROA es útil para ver qué tan eficiente es en la generación de utilidades con sus activos. O sea, con los préstamos que dan a los, con los préstamos que dan a los inversores, a las personas que adquieren sus beneficios, ¿no? Bueno, menos relevante, ya les dije. En cuanto a los rates tienen que considerarlos bastante. Ahorita viene una reducción de tasas de interés, fíjense lo importante de esto, y los rates, cuando tienen bajas en las tasas de interés, permiten financiar mayor cantidad de activos y esa financiación de mayor cantidad de activos permite expandir su modelo de negocio y generar más utilidades en el largo plazo. Por ende, la deuda en los rates es importante y tiene que ser considerada bajo control, especialmente por su free cash flow. Por ende, ¿cuáles son los factores más importantes al momento de analizar rates? El free cash flow. ¿Se acuerdan cuando les hablé del free cash flow y les decía que te decía cuánto era el dinero real que te quedaba y te daba el ejemplo del bien raíz? Que si el dinero que te quedaba después de amortizaciones, de gasto y todo aquello, era positivo, pero había como una ilusión contable ahí cuando tú deducías un activo, pero realmente no estaba saliendo el dinero porque no lo habías vendido y no lo habías perdido, sino que se estaba deduciendo. Bueno, por eso es que los rates se analizan a través del free cash flow, porque otros indicadores pueden salir negativos, pero el free cash flow te va a decir si verdaderamente están negativos o es que están amortizando las inversiones previas que tenían. Entonces, el free cash flow es esencial, se suele usar en, en rates
para determinar las verdaderas utilidades, porque lo importante es el flujo de caja que generan con las rentas. El price to book es importante ya que compara el valor de los activos inmobiliarios. Te dice verdaderamente cuáles son los activos que tiene y también te da a entender las deudas. Y el ROE muestra si el rate está administrado bien, está administrando bien el capital de los inversionistas. Entonces, métricas claves para los rates es price to free cash flow, es el top, el price to book y el ROE. Esos son los tres. El gross operating margin es menos relevante porque los rates son más de gestión de propiedades que de producción y ventas. O sea, estás administrando es una propiedad, no estás vendiendo nada adicional, ni estás produciendo, ni puedes incrementar esa producción porque el activo está allí. Y la forma de incrementar esa producción es a través de deuda o emisión de nuevas acciones para comprar nuevos activos. Además de que los REITs tienen una reglamentación que tienen que repartir al menos el 80-90% de sus utilidades en dividendos, por lo tanto, entonces, del free cash flow es menor la cantidad de dinero que pueden reutilizar para la reinversión y el crecimiento. Entonces, eso hay que analizarlo más bien. Y la deuda es un factor fundamental en los REITs. Entonces, en tecnología y empresas de crecimiento, los más relevantes, el gross margin. Miren cómo cada sector va cambiando. Y es clave porque muestra si tienen el poder de precios y la escalabilidad, como lo conversamos anteriormente. El operating margin es importante, ya que los tech, los gastos en I+D y los gastos de marketing son fuertes y afectan la rentabilidad. El price to earnings ratio y el price to free cash flow son muy seguidos porque reflejan las expectativas de crecimiento y la capacidad de generar caja de estas empresas. Y el ROIC, nuestro amigo Warren, es excelente para ver si realmente están creando valor sobre el capital invertido. Aquí es un poquito diferente, ya se los voy a explicar. El price to book es menos relevante porque son activos intangibles. Son software, patentes y marca. Es más difícil darles un valor porque cuando tú los metiste en libro le diste un valor, pero 10 años más, el software de Microsoft vale mucho más hoy de lo que valía en el año 2000. Y eso no está reflejado en los libros. Por eso el price to book en compañías de tecnología no es el mejor indicador para saber la salud de la empresa, ni tampoco para determinar si está sobrevalorada o subvaluada. ¿Se entiende hasta el momento? ¿Vamos bien? Todo muy bien. Genial. Déjame ver el chat para ver si hay algo por aquí. Yo compro Credit Suisse y quebró, tenía poca experiencia en esto. No importa, Julio, no importa. Mira, ahorita tienes las herramientas. Puedes ver bancos, puedes ver diferentes estrategias e ir determinando cuál es la mejor que puedes optar. Voy a poner por aquí arribita el chat para que no se me pase. Ok, entonces, ya tenemos cómo se analizan las de tecnología y cuáles son los principales indicadores. Industrias tradicionales y manufactura, consumo y energía. Los más relevantes, el gross margin y el margen operativo. Esenciales para medir la eficiencia productiva y el control de costos. Esta rayita aquí se me fue, pero bueno. El ROIC indica si están creando valor en negocios intensivos en capital. Y el Price to Earnings Ratio es útil para comprar empresas similares en el mismo sector. O sea, supongamos Coca-Cola y Pepsi. El Price to Earnings Ratio es bastante útil para compararlas entre sí y ver cuál es mejor. El gross margin y el margen operativo son bastante indicativos. Y el menos relevante es el price to book, salvo en sectores con activos físicos muy relevantes, como los de energía. En general, ese es el menos importante en este sector. ¿Por qué? Supongamos Coca-Cola. ¿Cuál es el price to book? O sea, la fórmula de Coca-Cola. La infraestructura de distribución son embotelladoras separadas, no tienen nada que ver con la empresa. Entonces, es la forma de analizar cada uno de estos sectores o cada una de estas empresas. En cuanto a los nuevos lanzamientos, las nuevas compañías que salen a mercado o que están en etapas tempranas de formación, los más relevantes es el price to free cash flow, si es que ya generan caja. En lo general no están generando caja, pero es vital para determinar la fiabilidad y la sostenibilidad del negocio. Y el gross margin muestra el potencial el gross margin muestra el potencial de escalabilidad. El ROIC es más a futuro, pero te sirve para medir si el capital invertido genera valor. Los menos relevantes es el PE ratio,
porque muchas veces ni siquiera tienen utilidades y el P/E ratio puede salir negativo. Entonces, un P/E ratio negativo en empresas en etapas tempranas o de formación es natural y no es un indicador de que la empresa esté mala. Hay que analizarlos más por free cash flow, gross margin y el ROIC. El resumen general, aquí tómenle una foto si quieren. Los bancos e instituciones financieras se miden por ROE, Price to Book y el ROA. Los rates, Price to Free Cash Flow, eh, el Price to Book y el ROE. La tecnología, Gross Margin, Operative Margin, P/E Ratio y el ROIC. Las industriales, Gross Margin, Operating Margin, ROIC y Price to Earnings y Price to Earning. Y las startups for Gross Margin, Price to Cash Flow o precio según el flujo de caja y el ROIC. ¿Hasta ahí se entiende bien? Sí. Sí, señor. Perfecto. ¿Cómo buscar acciones? Bueno, tienen diferentes herramientas. Tienen Finbis, tienen Seeking Alpha, tienen Investing.com, tienen los skinners de Robinhood, de Webull, cada uno de sus brokers. Pero aquí voy a cambiar un momento y voy a pedir un voluntario que quiera hacer la tarea. O sea, que quiera hacer la dinámica, porque nos quedan 22 minutos. Déjame ver. Ajá, nos quedan 22 minutos y quiero que alguien quiera participar, alguien que esté en su computadora y que pueda ver un archivo. Profe, yo estoy en mi computer. Si te necesitas, o si alguno está también para que tengamos varios abiertos. Exacto. Bueno, pueden ser dos, no hay ningún problema también. Les Perfecto. voy a pasar un archivo. Déjenme enviármelo yo y lo voy a pasar al grupo. Es un archivo de Excel. Perdón, adelante. ¿Aló? ¿Están allí? Sí, señor, estamos acá. Ok. Entonces, les voy a pasar un archivito al grupo de Telegram. Ahí está. Listo, se los pasé. ¿Alguien más que quiera trabajar con Maddie para que los dos lo hagan? Quiero que hagan dos este ejercicio. Yo puedo ayudar a o Mari me puede ayudar a mí. Ok, vamos, Jesús. Me encanta, me encanta. Jesús y Maddie, los dos van a trabajar ahí. Y Jesús, me encanta porque contigo era que estaba hablando esta mañana el tema de los rates y me ayudó para dar ejemplos el día de hoy. Así que Ok, vamos muy bien, vamos muy bien. bueno. Jesús, ¿te llegó el archivo? ¿Está en el chat del canal? Ajá, aquí lo estoy abriendo. Ok, ¿lo puedes pasar a tu computadora? Lo estoy abriendo en la computadora, sí. Genial. Déjame ver para autorizarte para... Habilitar edición. Perfecto. Ok, ya puedes compartir pantalla. Sí, habilita la edición. A ver, compartir. ¿Cómo hago para compartir aquí? Abajo debe haber una pestañita que te dice compartir. A ver. Compartir, aquí está. Excelente. Madi, me vas a ayudar a Jesús, ¿oíste? No te me vas a quedar por fuera. Ok, ya estás iniciando el compartir pantalla. Ok, aquí están los resultados, pero esto no me interesa ahorita. Pásate abajo, hay una pestañita que dice Data. Esta. Data, exactamente, ahí mismo es. Entonces, fíjate, ahí hay una serie de datos. Tienes arriba el símbolo, compañía uno y una Ujú, serie de datos. ¿Correcto? correcto. Ahora ábreme, ¿qué te puedo decir? Ábreme Finbis. Finbis. ¿Correcto? Ok. Este. Arriba, ahí. No, este es Ah, no Webull. está. Finbis.com. Finbis. Screen. Ahí está bien, ese mismo, está bien. Qué raro, a mí me manda directo. A mí me tiene como. Aquí está, este. Ok, listo. Ok. Ok, Está viendo mi pantalla, ¿verdad? sí, perfectamente. Ujú. Vamos a ver
cualquier compañía que tú quieras comparar. Cualquiera, búscala en el screener. Una compañía, cualquiera, la que a ti se te ocurra. Apple. Ok, ya la tenemos allí. Pero dale Apple. Ajá. A, P, T, era. AAPL. Ahí está. Ajá. A, P, AAPL. A, A. PL. Aquí estamos. Esa misma es. Klaus. Exacto, esa es publicidad. Listo. Fíjate, ese cuadrito que te aparece abajo con una serie de indicadores. Este que está aquí. Exactamente. Cópiamelo, pero sin las letras azules, solo el cuadro. O sea, márcalo con tu ratón. Exacto, márcalo. ¿Qué hago? Pero Así, márcalo, o sea, tal cual como vas. Así, dale un clic y arrastra el clic. Arrástralo para marcar todo el cuadro. Ajá, así, subrayando. Perfecto, hasta ahí, hasta ahí. Ahora dale copiar con el botón derecho. ujú, Ahora vete al Excel. Ok, ujú, ahí tienes Apple, porque ya yo había hecho el ejemplo con Apple, ujú. pero vamos a ver dos números ahí al azar para ver si cambian. El market cap te dice 34445 billions y otro indicador que puede haber variado fuerte. Vamos a ver ya va, dame un segundito para ver un valor, el precio, a ver dónde está. Enterprise Values, o sea, un valor que cambie todos los días, es lo que estoy buscando para ver si cambió con respecto a cuando yo hice. Ah, ok, y el volumen. No, el volumen no. El previous close está en 232, el previous close. 232,56. ¿Dónde Ahora, está esto? en la última columna, Aquí. ajá, el segundo te dice precio, ajá, y el segundo te dice 232,56 o 232,58. Ok, Ujú. ahora vete a la primera donde dice index, no, donde dice index. Este. Ajá, pero solo selecciona index. Dale con el botón derecho y dale pegar. Se está trayendo lo que está en Finbex. Está saliendo lo que está en Finbiz. El previous close te cambió. Bueno, aquí creo que te cambió un poco el orden. El price change, previous close. No, está bien, está bien, está bien. Perfecto. Entonces, viste que estaba en 232 y ahora está en 237, ¿correcto? Había Uy, un precio. se sobremontó en lo que yo estaba. Ah, ok, se sobremontó la información, ¿no? Sí, es correcto, la actualizó. Pero lo que estoy buscando es el precio anterior. Previous close y el price. Bueno, el precio no te lo pegó ahí, no aparece ahorita. Vamos a ver. Ah, el color, 229. Y 232,14, sí cambió el precio. ¿Viste que cambió el precio? Ahora, vete a resultados. Re- En la siguiente pestaña, resultados. Ok, aquí te dice cada uno de los indicadores que hablamos en la clase de hoy. Te dice el ROE, el ROA, el ujú. ROIC, el Gross Margin, el Operative Margin, y te los compara con compañías del sector. Pero evidentemente a cada una de esas compañías yo le puse los datos también, así como los acabas de hacer. O sea, copié de Finbiz, lo pegué ahí y me las compara. Ok. ¿Lo ves? O sea, este gráfico está hecho con base a esta data. A esa data, correcto. Y Ok. te lo actualiza así como lo acabas de hacer. Ok. Entonces, fíjate que arribita en el A1 te dice Apple, que es la primera. ¿Y qué Aquí. te dice al lado? Caro. Caro. Ah, es una ¿Ves? fórmula Exacto. Y si ves el Microsoft, te dice en precio. precio. Google te dice barato. Barato. Y Amazon te dice en precio y Meta te dice En en precio. precio. Ujú, ¿Qué significa eso? Que de estas cinco compañías, la que está más cara es Apple, según este análisis, ¿verdad? Y no ujú. conforme con que está más cara, vámonos entonces a lo que hicieron los analistas fundamentales. ¿Qué ha hecho Warren Buffett, que era el mayor tenedor de Apple en los últimos meses? Ha vendido. Ujú. ¿Y qué ha comprado? Ha comprado United Health. Entonces, vámonos a Finbiz y vamos a Vamos. ver United Health. Evidentemente, la comparación ahora va a ser diferente porque estamos comparando una compañía de salud
con una Con compañía una de compañía tecnología. de tecnología. ¿Cuál es el ticket Perfecto, de Mari. United Health? UNH. UNH. Oye, parezco un loco, me sé todos los... Sí, profe, qué locura. Sí, no, Haz lo mismo, Jesús. copio el. Exacto, señálame todo el cuadrito. No, no lo está tomando, pero hazlo con calma, no hay problema, no hay estrés. Pero estás viendo, Mari. Sí, ¿Viste cómo lo señor. vio? Entonces, ¿qué sucede? Ya ahí yo no estoy analizando gráficos. Yo no estoy viendo si la compañía está buena o está mala. Yo simplemente estoy yéndome a los valores fundamentales y lo comparo con Warren Buffett. Y Warren Ya lo Buffett tengo. empezó a vender. Vete otra vez para la tabla. Jesús, tienes que pinchar el mouse, dejarlo pinchado y señalarlo. Ya, listo, ya Y lo ya. tomó. Ahora Ah, vamos a Es. reemplazar a Apple igual, para hacer la misma. aquí mismo, me paro Ajá, aquí. pero vete a donde dice no, no, ahí, ajá, abajo de compañía, en el A3. A4, A3. A4, Aquí. A4, 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 Aquí. A4. Perfecto. Dale botón derecho y pegar. O sea, pegar, sí. Bien. Yo me Ok. perdí. Dónde está Jesús? Perdón, pero me perdí. ¿Dónde está Jesús ahora Está mismo? en la tabla que yo les pasé. Y se Ujú. fue Pero a A4. Y antes de cambiarte, me vas a dar donde está Apple y lo vas a cambiar a UNH. UNH. Ajá. Ok. Ahora vete a los resultados pero y mira, UNH, bueno, Claro. nos dijo caro. Pero Ujú. UNH, vámonos un momentico a Finbis Vámonos a Finbi. y cámbiame el gráfico a monthly para ver cómo ha sido el comportamiento. Bueno, Bueno, está haciendo una corrección bastante profunda. hizo una ah, corrección profunda, pero fíjate que la última vela fue verde y grande y alcanzó un área de soporte. Ujú. Vamos a ponerlo en weekly para reducir un poquito el tamaño. Fíjate, alcanzó un área de soporte e hizo un rebote. Para los valores fundamentales que tiene ahorita, sigue estando cara, Imagínate. pero hay que analizarla un poco más a fondo. Entonces, devuelve otra vez al gráfico. Ajá. Y entonces nos dice price to free cash flow. Ahí nos dice, el price to free cash flow mide cuánto paga el mercado por cada dólar del flujo de caja, del flujo de caja libre. Entonces, en UNH, el price to free cash flow es pequeñito. ¿Dónde se puede ver eso? El gráfico azul, dale un clic, o sea, velo ahí, dale un clic al azul, no en el mismo gráfico. Lo puedes ampliar, no hay problema. Ajá. Entonces, fíjate que te dice 11.07 Ajá. y lo comparamos con Microsoft es 52. Ujú. Mientras más bajo, es mejor. Mira, ahí te dice en la leyenda, price to free cash flow más bajo es mejor, indica valoración más atractiva. ¿Estás viendo la complementación? Ujú. Entonces, Sí. y lo acabamos de hacer en vivo, estás copiando datos en tiempo real y te los actualizó en los dos gráficos, con nombrecito y todo. ¿Lo viste? Ujú. Entonces te dice, price to earnings ratio. Mide cuánto paga el mercado por cada dólar en acciones. Ideal, un valor razonable frente al sector. Ni muy alto ni muy bajo. El price to earnings ratio es el rojito y dice 13. Mira el de Microsoft en 37, el de Google en 22, el de Amazon en 34 y el de Meta en 26. Si fueran del mismo sector, hasta ahorita va ganando UNH. Le va ganando a toditas ellas. Si fueran del mismo sector. Si fueran del mismo sector, evidentemente, porque hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Ujú. Y el price to book mide cuánto paga el mercado por cada dólar de valor contable en activos netos. Ideal, cercano a 1, es equilibrio. ¿Y cuánto está? 2.95. Aquí sí está desfasado. 2.95 cercano a 1, pero miren cuánto está Microsoft. 10.97, Google 7.12, O Amazon sea, 7.31 y Meta o 9.53. sea que también está mejor, Está porque mejor tiene que que estar todas ellas. cercano a 1, está más cercano al equilibrio. ¿Viste? Entonces, si estas cuatro empresas adicionales fueran del mismo sector, ella sería la reina. Sí, ¿Viste por qué si Warren tuviéramos que tomar Buffett, la decisión de invertir en una de ellas, la que invertiríamos sería en UNH. a pesar de que el resultado me dijo que estaba cara en el Ujú. análisis previo, el análisis de price to free cash flow, price to earning ratio y price to book y el ROIC, vamos a ver el ROIC,
El ROIC, que es el indicador de Warren Buffett, es el número 3. El ROIC, míralo ahí en el gráfico de al lado, Ah, en el anterior. déjame mover esto para acá, Perfecto, para donde tú quieras. acá y déjame abrir este un poquito para acá. Ajá. Y entonces vamos a comparar el ROIC. El ROIC de UNH, UNH es la azul. El ROIC está en 0.1. Sí, ROE, El ROIC con IC, el ah, tercero. este, Correcto. 0.26. Ahora vamos a ver qué nos dice la leyenda en cuanto al ROIC. Mide Aquí. el retorno sobre el capital invertido. Deuda más equity. Interpretación clave para ver si la empresa crea valor sobre su costo de capital. Indica la creación de valor real. Bueno, en este caso las otras ganan porque Ujú. están creando más valor que las demás. ¿Cuál sería la mejor en este caso? Creo que la que está en 2.9, que sería Meta Meta. y Google. Miren Ujú. ese detallazo. Pero, coño, evidentemente UNH no es de este estilo, no es de Sí, este tipo de empresa. no pertenece a este sector. Búscame otra de salud, otra que se acuerden. Madi, tú qué, ajá, Madi, apóyame aquí. Madre que Yo, trabaja en. Madi, que es la en, especialista en seguros de aquí del grupo. Dígame, pues busque, ¿qué sabe el busque en sector Humana, cotizada? busque Humana, Ok, búscate Humana, Ajá, dame el ticket, Humana, estimada. HUM. Cóchale, HUM. HUM. O sea, de Humana es súper Ah, fácil porque es Who. ah, es Sí, un, es un. Who, exacto, who. HUM. Viste que me la sé, ¿no? Me la sé porque yo Esa es también la, la Te trabajo. la sabes, te la sabes. esa es la competencia directa de United. Ah, Exactamente, ahí está Madi aportando valor en esta clase. Vamos, vamos a vamos. pegar, entonces vamos a pegar, copiar. Exacto. Ya, ay, perdón, disculpa. No te preocupes, no hay estrés. Vamos con calma. Vamos aquí y vamos Ajá. a Copiar. pegar. Ah, Exacto, pero no lo vas a pegar en el de Apple. Vete a Data, lo pegas abajo para reemplazar a aquí, me Microsoft. paro aquí, ¿verdad? No, abajo donde dice Index. Index. Ajá. Ujú. Pum, ahí está. Listo. Ahora vete entonces a los resultados. Ahora te aparece, vete hasta la columna A1 para ver qué nos dice. Ah, no cambiamos Microsoft. Devuélvete a Meta, a Data, Aquí, y cámbiale MS pum, por HUM. ahí está. Ajá. Ahora mira, Humana nos dice que está en precio. Ujú. Nos dice, o sea, en teoría debería estar mejor que Que, que, UNH. que United. Entonces vamos a compararla. Vámonos al ROIC, pues. Fíjate, en el ROIC, ¿qué nos decía? Que las otras estaban mejor. Humana está en rojo. Mira que tiene una valoración menor al azul de UNH. O sea, Este. ajá. O sea, allí el ROIC es inferior al de UNH. UNH está generando un retorno sobre el capital invertido mejor. Ujú. Y Warren Buffett compró fue UNH. Entonces estamos analizando cuál fue la decisión de Warren Buffett, a ver por qué. Entonces, en el ROIC, UNH está mejor. En el Gana. ROA, en el retorno sobre el capital invertido, está mejor también. Ujú. En el ROE, está mejor también. Ahora vámonos al otro gráfico. En el gross margin. En el gross margin no nos dice porque no tenemos el valor en la data, o sea, no nos los dio. Y en el margen operativo, de nuevo, UNH está por encima de Humana. ¿Lo viste? Aquí. Ahí también. O sea, en todos esos valores de retorno sobre el capital y el ROIC, que es el que más maneja Warren Buffett, va ganando Humana, a pesar de que Humana va ganando United Health, a pesar de que en valoración, en la parte de abajo del triángulo, me dice que Humana está en el precio y la otra está cara, fíjate Ujú. que me está dando mejores números Sí, está comparativos dando con el mejor mismo nota. sector. Y ahora vámonos al price to free cash flow, al otro gráfico. En el otro gráfico entonces nos dice price to free cash flow. Humana está, United Health está en 11.7. Humana está generando un mayor flujo de efectivo. Ujú. O sea que ahí hay que analizar un poquito más en profundidad estos datos. Y en el price to earnings ratio, Humana está dando mejores
está dando una mejor cotización en cuanto a precio. Mentira, está más cara. Humana está más cara en ese aspecto. Price to earnings ratio, porque el price to earnings ratio, ¿se acuerdan cuando yo les dije que el promedio del mercado estaba entre 15 y 20 aproximadamente? Ujú. Entonces, mientras más alto es el price to earnings ratio, tienes que tardar más tiempo en recuperar tu capital. Está en 23.8 versus 13.4. Entonces ahí va ganando UNH en el price to earnings ratio. En Ujú. el price to free cash flow mide cuánto paga por el mercado por cada dinero de flujo de caja libre. O sea que estás pagando menos. O sea que en el free cash flow también el número menor es mejor. En este caso, Humana le gana a... Perdón, el price to free cash flow es el azul. Lo que pasa es que lo leímos mal en el momento. Pero entonces estamos pagando menos. Y mientras menos pagues es mejor. Así que UNH sigue ganando. Y en el último, que sería el price to book, UNH está más cara. Y Humana está más barata. O sea, ahora vamos a leer esto e interpretarlo. Según esta data y según estos dos gráficos, UNH gana en 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 7 indicadores. No, en 7 de 8 indicadores. ¿Sí? Ujú. UNH gana en 7 de 8 indicadores. Y en el único que no gana es en el price to book. ¿Ya vieron por qué Warren Buffett compró a UNH y no En lugar compró a de Humana? Humana. Y si Ujú. lo comparamos con las otras tecnológicas que están ahí, mira el price to free cash flow, 181 en Amazon. Evidentemente Amazon es porque está invirtiendo en nuevas infraestructuras. Pero viste cómo estos gráficos te analizan la compañía en un momentico y te dicen todo. Ujú. Y ya te dicen por qué Warren Buffett tomó la decisión de comprar. Nada más. Aquí, ahora vámonos a interpretar a largo plazo. Aquí vamos a hacer un swing trade o vamos a comprar una acción. Viendo estos datos, ¿qué me dice? Si el resto del mercado, o sea, supongamos que Google, Amazon y Meta fueran del mismo sector, la que está más barata en cuanto a todo el contexto, todo el grupo, no solo un indicador, no solo precio. En precio me dice que es más cara. En precio me dice que está cara, que es el price to book. ¿Ves? Ahí me dice UNH, me dice que está cara y Humana me dice que está en precio. Pero ¿cuál realmente es mejor decisión? Madi, dime tú, ¿cuál realmente es la mejor decisión entre UNH y Humana? Y explícame el por qué. Ay, no, profe, no me ponga a mí en Ah, esa. No, 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 ¿cómo claro, así? yo hice la práctica en los números, tú das la respuesta, Madi. Pero ¿por qué no le pregunta a mi otra amiguita que se llama Marijelín? ¿Por qué tengo que ser yo? Marijelín, hable un poquito. Bueno, No, profe, cualquiera. yo la verdad que yo diría que United, pero Ok. no sé. Ok, United está correcto. ¿Sabes por qué está correcto? Te lo voy a explicar. Porque simple y llanamente, el único valor en que Humana está mejor es en el price to book. Pero en todos los indicadores a futuro, si por ejemplo las empresas del sector cotizan al mismo precio o al mismo múltiplo del Standard & Poor's 500, debería de subir su price to free cash flow o su price to earnings, el PE ratio, para ponerlo solo así, entre 15 y 20. Y actualmente está cotizando en 11. Eso significa que está cotizando a 3 puntos por debajo del mínimo de lo que debería de cotizar en el mercado y alrededor de 9 puntos por debajo del máximo que debería de cotizar en un entorno natural. O sea, no es que va a cotizar en esos precios. Mira los números que dan otras compañías. Pero en este sector y comparándolo con el mercado debería estar así. Así que se considera una oportunidad. ¿Por qué se considera una oportunidad? Porque puede llegar de 11 a 14. Eso implica que tienen un upside de aproximadamente un 30%. Sobre el precio actual de la acción, que lo tenemos en la data principal, podría darnos una oportunidad de crecimiento de un 30%, mientras que Humana nos estaría dando alrededor de un 20, de un 25, 23% de oportunidad de crecimiento en un periodo de tiempo de 3 a 5 años. Estos gráficos normalmente yo los utilizo para una perspectiva de crecimiento de 3 a 5 años aproximadamente. Ujú, Entonces, ¿estás viendo el escenario? ujú. ¿Vieron que lo maravilloso de analizar estos datos en segundos, te los transformo los datos de Finbis en un gráfico y te los muestro de una manera sencilla de entender y con una leyenda para que veas para qué te sirven? Permiso, profesor. ¿Pudieran Adelante. hacer otra vez el ejercicio de copiar a Finbis y pegar
porque lo estoy tratando de hacer aquí en el archivo de Excel que tengo, pero no me funciona de la misma manera. Claro que Ok, sí. vamos, dame otra compañía del sector de salud, Madi. Ajá. Otra compañía de salud, ay, que tenga acciones. Sí. Ujú. Espere. Nvidia, No, Edna, Nvidia no es de Nvidia, mi salud. amor, Nvidia no es de salud. esta de las vacunas, HSM. Ah, no, de las Pronto vacunas, podría esta, ser, ¿cómo es? Ay, Creo que dijeron por ahí HCM. HSM. HCM, ¿cuál es? No, 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 esa no es. Esa no es No. de No, salud. mi amor, tendría que ser Edna. No sé si Edna tenga acciones. Vamos a ver a Oscar. Escribe Oscar. Oscar, Creo que Oscar sí, Oscar Tempus debe tener también acciones. es de salud. Ahí está, Oscar, aquí está, Oscar mira, Health. Oscar Health. Oscar Geal, es Ajá. que, exacto, Oscar Geal tanto es para Medicare como para Obamacare. Ok, Pero entonces fíjate, voy a hacer la copia. Me estoy parando Exacto. aquí Mira cómo lo está haciendo desde Index. Oscar Geal es y piso el botón, de OS. control. Control. Jesús, Oscar Geal, ¿ya lo encontraste? Ya, O, míralo, ahí está en la pantalla. OSCR. OSCR es Oscar. Y de todas es la más barata, entonces no creo que sea competitiva con Humana y con United. Vamos a ver qué nos dicen los números. Ok, lo estoy haciendo el ejercicio para que Carlos vea cómo lo estoy copiando. Mira, ¿ves lo que está Ok, marcando? Está marcando solo. estoy marcando aquí y le doy la tecla control y bajo con mi cursor hasta abajo. Ajá. Suelto, Ay, luego le doy copiar. Jesús se nos volvió todo un profesor. Ese es el truco, Claro, es que aristócratas. Así es. Vas ahí, ahí abajo donde está Google. ahí es donde, aquí donde dice INDE, ver aquí. Ahí donde dice Index. Porque copiaste donde decía Index y lo estás pegando donde dice Index. Ya, Oh, ahora cámbiame Google y pon Oscar. Perfecto. SCR. Madi, no puede ser que yo conozca más compañeras del sector de salud que tú. Usted es la experta aquí. Ay, pero, profe, es que no me acordaba de Oscar, como es de la acá, y verdad, Oscar es más. Ah, Ahora pero es verdad, mira, Oscar, mira Oscar. Madi tenía razón. claro. El mira los ROA. valores ay, Dios mío, mira ese Oscar como está todo quebrado. Ay, no Ajá. me asustes, que yo tengo No, muchos no está clientes en quebrado, Oscar. no está quebrado. No está Pero mira, quebrado, pero pero mira las barras, mira las barras, mira las barras. ahí, Jesús se lo volvió un experto en análisis. ¿viste? Entonces, de las tres, ¿con cuál va ganando? La azulita. ¿Cuál es La la United, azulita? UNH, UNH. United Healthcare. O sea que Warren Buffett tiene razón en ese sector. ¿Lo están viendo hasta el momento? Ujú. O sea, sigue ganando la UNH, a pesar de que nos dicen el gráfico que está cara, porque un solo indicador nos dice que está cara, los demás nos dicen que no. Así que en este análisis fundamental, a pesar de que hay un indicador que nos dice que está cara, los otros 7 no, y podemos hacer un análisis más profundo. O sea, podemos ver muchos más indicadores para tener una data más grande. Y ustedes Ahora, pueden crear esta gráfica. Axel, una observación. Ok, mezclando esto con las opciones. Si por ejemplo me dice que está caro, entonces yo vendería un put por debajo, buscando Para comprarlo un pagar poquito poco más y abajo. esperando la corrección para tomar beneficio. Exacto, buscando que, y si me la asignan más abajo, ya yo sé que voy a conservarla con la garantía de que por lo menos hay Estoy comprando un perspectiva. precio mejor. Es correcto. ¿Viste? ¿Viste Jesús? Ay, Ave Ese. María Jesús, pero ¿qué pasa contigo, corazón? Dios Pero mío. Mari, pero concha, le Ay, vale, ay, vas a tener que, Jesús, el próximo entrenamiento empiezas tú, mi amor, y que el profe nos dirija a todos, No, profe. yo estoy haciendo un comentario, un aporte. No, ese aporte está muy Exactamente. interesante. Por eso es que esto es ¿No? tan bueno que todos participemos, porque esto es un esfuerzo de todos para que seamos los aristócratas que en el futuro queremos ser de verdad. Ahora, Amén. para complacer a Madi, Ay, vamos también. a hacer con 3 bancos para ver cómo está este tema con la banca. Bueno, vamos a usar Ah, dos bueno, para sí. compararlos ahí. Vamos a coger los dos grandes de acá. Bueno, en realidad en este país son tres grandes, es Chase, América y Wells Fargo. Ajá. El Ok, primero, dame el Chase. primer stock, Madi. Vamos a Dame hacer Ok, dos. vamos a hacer Banco América. ¿Cuál es el símbolo? BAC. ¿Viste? BAC. Acá estamos. C de casa, C de casa. C de casa. Ahí Ahí está. vamos. ¿Viste, Madi? Que te sabes hasta los stickers tú también. No, si ya alguno me los ha aprendido, profe. Mm. Aunque tú estás especialista en seguros, pero te encanta la banca. Sí, y me quedé con Banco América. Tengo los dos. Chase también, pero con Banco América es con Baja el por que leo debajo de más Oscar, cosas. ahí donde está Amazon. Vamos a reemplazar a Aquí Amazon. vamos a reemplazar aquí. Mira dónde lo estamos colocando. El que preguntó ahorita dónde era que se coloca donde dice Index. Ajá. ¿En Y Ahí dónde? te Espera. pega
Profe, B, yo estoy perdida donde se coloca. Esa es la Ah, parte que sí. me he Preocupes, podido Maddy, ver. esto va a quedar grabado cuando lo saque en YouTube. Vas a poder verlo y simplemente paras ahí y ves el Ah, detallito. ya ¿cuál vi el otro banco? grupo. Ya pusimos Bank of America. Ahora ponemos Bueno, mi amor, vamos a buscar JP Morgan Chase. JPM. No, Ajá, pero yes. no, porque ese No, banco está muy bien y quiero compararlo con uno que no esté bien. Pon Wells Citi. Fargo, Citi, Citi, Sí, Citibank. sí. Citi. Sí. Ajá. Ah, no. ¿Sería qué? Citi, Aquí está, Citi. sí, aquí está, aquí está. C, es C, es solo C. La letra es solo C. Ahí está, Citigroup. Compara, ajá, porque quiero que hayan diferenciales. O sea, quiero que Claro, haya. que hagan, sí, porque JP Morgan Chase no creo que está a la No, misma nivel de América. JP Morgan está muy bien porque yo la tengo en mi portafolio. Es lo que les quiero Solo decir. porque tú la tienes está bien. Sí. Ay, profe, todos la Qué tenemos, todos humilde, aquí qué la tenemos. humildad. Qué humilde, ¿verdad? Qué humilde mi profe. Aquí Ok, estamos. fíjate, el gross margin desapareció de los indicadores Ok. Ah, mira, sí. ¿Por qué? porque Ay, no Dios lo estamos mío. midiendo, no tenemos la data.